Voy a partir, ¿sí? Vamos a hacer la presentación. Voy a iniciar la presentación a este coloquio a un año del estallido social chileno. Yo voy a hablar 6 minutos, no más. A mí me encanta la precisión y la brevedad, porque las estrellas son ellas, ¿no? Muy buenas tardes. Agradezco en nombre del Núcleo de Lenguaje y Política la presencia de cada una y uno de ustedes. Son muchísimos en realidad, estoy muy contenta y es un evento realmente casi masivo. La dictadura nos obligó por la fuerza a aceptar el modelo neoliberal de los Chicago Boys. Este modelo elevó las cifras de crecimiento económico e implantó la sensación de un país moderno. Pero ello ocurrió a costa del endeudamiento de la mayoría, la destrucción del movimiento sindical y el incremento de la brecha entre los pocos que tienen demasiado y los muchos que apenas alcanzan a sobrevivir y quedaron desprotegidos por una ley laboral a favor de la clase empresarial. La razón es que ese crecimiento económico privilegió a unos pocos y oprimió a la gran mayoría de los chilenos y chilenas. El modelo profundizó la inequidad, los abusos invisibilizados y la sensación de injusticia en las clases media y baja del país, es decir, en la mayoría. Por eso, para algunos, decir estallido social no describe lo que realmente pasó en Chile el 18 de octubre del 2019. En realidad, fueron decenas de años de inequidad que incubaron poco a poco el sentimiento de abuso y rabia ante la impunidad y el trato desigual. Las cifras hablan por sí solas. Pero si pensamos en una olla a presión, que va incubando paulatinamente esos sentimientos, entonces tal vez el nombre sí describa lo ocurrido. La olla a presión reventó. Si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de ver cómo revienta una olla a presión, puede entender lo que estoy diciendo. El país estalló en un movimiento social inédito. Las demandas sociales por fin se hicieron públicas, el pueblo se unió para exigirlas y la voz de los sin voz se hizo oír en todo el mundo. En el contexto del 18 de octubre del año pasado, el Núcleo Lenguaje y Política realizó el 5º coloquio de ese año, en el que la doctora Camila Vergara, que hoy también protagoniza este coloquio, presentó su trabajo doctoral en ese momento, El pueblo como red deliberativa, Condorcet, Aren y los cabildos constituyentes. Hoy, el Núcleo de Lenguaje y Política presenta el coloquio a un año del estallido social chileno. En esta oportunidad escucharemos 2 ponencias asociadas a esta temática. La primera será presentada por la académica Camila Vergara, doctora en Teoría Política por la Universidad de Columbia, docente e investigadora en la Escuela de Leyes de la Universidad de Columbia y de Teoría Política en la Universidad de Nueva York. Este año, la doctora Vergara publicó el libro República Plebeya, Guía Práctica para Constituir el Poder Popular, en la editorial Sangría. En ese libro aborda el tema de la corrupción sistémica, sosteniendo que es necesario establecer un nuevo contrapeso institucional plebeyo, lo suficientemente fuerte como para mantener a las élites bajo control. Cito una idea de la introducción del libro de la doctora Vergara en la página 3. La mayor parte de las democracias actuales, en las que representantes elegidos por la mayoría supuestamente gobiernan en beneficio de la mayoría, son regímenes de facto oligárquicos, gobiernos de unos pocos para el beneficio de unos pocos. Fin de la cita. La segunda ponencia será presentada por Fortunato Morales y Cristóbal Sandoval, integrantes del Núcleo Lenguaje y Política. Fortunato Morales es estudiante del doctorado en Ciencias del Lenguaje de la Universidad Pompeu Fabra y este año realiza una pasantía de investigación en nuestro Núcleo Lenguaje y Política elaborando su tesis doctoral. Cristóbal Sandoval es integrante del Núcleo Lenguaje y Política y uno de sus fundadores. Actualmente realiza el doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales. La ponencia que presentarán, bueno, hasta ahí lo dejo, porque cuando presente su ponencia digo de qué se va a tratar, ¿sí? Como inicio, ¿bien? Pero lo que quiero hacer es como decir qué va a pasar durante esta sesión, ¿no? La ponencia que presentarán es un análisis del discurso de Sebastián Piñera, contexto del estallido social
desde un enfoque postestructuralista. Enseguida, Rodrigo Cordero, doctor en Sociología por la Universidad de Warwick, Reino Unido, director del doctorado en Ciencias Sociales UDP, investigador asociado del Núcleo Milenio Modelos de Crisis e integrante del Laboratorio de Transformaciones Sociales de la Universidad Diego Portales, ha tenido la gentileza de colaborar en este coloquio comentando ambas ponencias. Finalmente, abriremos una ronda de preguntas o comentarios para abrir el diálogo con ustedes, los y las asistentes al coloquio. Termino estas palabras con una brevísima reflexión. Creo que hoy hay dos modos de acción que parece necesario recordar. Un modo de acción se sustenta en sentirse y actuar como ciudadano o ciudadana. Ya no estamos en la época moderna, ni debemos, como ellos, seguir viviendo seducidos por las delicias de la vida privada. Hace falta que reconfiguremos nuestras identidades, incorporando aquello que para los atenienses de la época clásica era tan evidente. Soy quien soy porque habito en esta ciudad, en esta articulación político-social de la que me siento parte y en la que aparezco como quien soy, no solo a través de un voto, sino porque estamos constantemente participando y observando a aquellos a quienes les hemos confiado no solo la administración, sino el etos que configuran nuestras vidas. El segundo modo de acción que creo necesario recordar es, como dicen mis antepasados, que cuando elijamos representantes políticos o sociales, debemos escoger a aquellos y aquellas que no hayan perdido la vergüenza y que sean lo suficientemente fuertes e íntegras para no ser capturados por los corruptos. El tema de la corrupción será ampliamente presentado por Camila Vergara. Con este evento, como núcleo Lenguaje y Política, queremos propiciar un espacio de reflexión entre todos quienes estamos aquí ahora, a puertas del plebiscito del 25 de octubre, que es una gran e inédita oportunidad para abrir caminos y llevar adelante esos cambios tan necesarios para los cuales las chilenas y chilenos ya estamos preparados y anhelamos tan profundamente. Dejo con ustedes entonces a la doctora Camila Vergara, quien presentará la ponencia Desde la democracia oligárquica hacia una república plebeya. Gracias, Eva, por esa presentación, Cristóbal por la invitación y Rodrigo por los comentarios que va a hacer. Es muy buena onda para mí estar de nuevo aquí, en este círculo que me acogió el año pasado. Y esta vez quiero presentar un poco un ensayo en tres partes. Quiero focalizarme primero en el diagnóstico, que es el problema de la corrupción sistémica, luego ver al menos dos herramientas que yo trato de traer desde la historia, de las ideas para que nos ayude en la resolución de los conflictos, y luego hablar brevemente de la propuesta desde esta solución histórica, en el fondo, a los problemas contemporáneos. Primero quiero hablar un poco también, como este es un círculo académico, me gustaría hablar un poco del proceso, de cómo salió este libro que escribí y en el fondo por qué llegué a las conclusiones que llegué. Cuando estaba tratando de ver cómo era posible cambiar un régimen que era oligárquico, que un régimen que está basado en la desigualdad, hacia una democracia más plena, me puse a investigar los mecanismos de procesos constituyentes en la historia, en la época contemporánea y a través de la historia desde la Revolución norteamericana y francesa. Y me di cuenta que incluso los procesos más exitosos siempre llegaron a la misma conclusión y al mismo tipo de sistema, que es el sistema de democracias representativas que tenemos hoy. Y en el fondo lo que nosotros como sujetos modernos hemos llegado a la conclusión de que nuestro sistema de democracia representativa es el mejor sistema que nunca se ha creado en la historia de la humanidad. Y eso es un poco como parte de la arrogancia moderna, por así decirlo, de que en el fondo no hay nada más que pensar, que este sistema que hemos creado no hay que ni siquiera cuestionárselo, sino que simplemente reformarlo desde dentro porque esto es lo que hay, un poco. Y creo que de ahí, en el fondo, yo me di cuenta de que esto había que romper esta falacia y que se basaba en una especie de conservadurismo de la modernidad, que es como casi como una contradicción en términos, pero que esto es lo que pasa, que al final la modernidad racionaliza las fundaciones del sistema para poder sacralizarlas, por así decirlo, y mantenerlas. Entonces, mi proyecto parte de esta idea de cómo cambiar el sistema
sin romper el sistema, o sea, sin llevar a la reforma, o sea, a la época revolucionaria tipo utópica o distópica de realmente destruir todo para erigir una sociedad completamente nueva, distinta. Yo me baso más en una idea más realista del poder y la política, partiendo del primer filósofo político plebeyo, que es Nicolás Maquiavelo, que básicamente parte de la base de lo que existe y trata de adecuar las distintas instituciones a lo que existe para poder lograr la libertad. Entonces, desde este punto de vista, yo veo que hoy día la discusión de las democracias representativas es una discusión que no tiene una crítica externa. Siempre la democracia, la teoría democrática siempre está tratando de aumentar la participación ciudadana, los inputs, de que la gente tenga una voz, pero nunca habla de la forma o sea, de transmitir ese poder de voz en poder real. Y esto me llevó a mí a ver las fundaciones de la democracia representativa y tratar de cambiarla. Entonces, claro, los dirigentes de tesis siempre dicen, bueno, pero tú para proponer algo nuevo tienes que probar que lo que existe está malo. Lo cual, viniendo de Latinoamérica, es un poco como, me pareció un poco obvio a mí desde un principio, ya que Latinoamérica es la región más desigual del mundo en términos de riqueza. Entonces, claramente, el sistema de democracias en Latinoamérica funciona para por lo menos preservar el poder de unos pocos y la opresión de los muchos, en el fondo. No funciona para mejorar a la mayoría. Pero en Estados Unidos y en Europa, donde la democracia funciona, por lo menos parcialmente, se me forzó a traer una justificación que no se podría apelar. Entonces yo ahí veo, obviamente empecé a ver los distintos rankings de la democracia y me doy cuenta de que Chile tiene un ranking muy particular, porque Chile es uno de los países más libres económicamente del mundo, creo que es tiene el número 18 más libre del mundo, y luego es uno de los países más limpios del mundo, el número 24 del país menos corrupto del mundo. Y bueno, obviamente para la comunidad internacional, Chile es un modelo, o por lo menos era un modelo antes que el Oasis se empezó a quemar. Entonces, ese índice hacía sentido, pero para una chilena como yo que ha vivido la transición a la democracia, las colusiones, que está atenta a la prensa, obviamente nos damos cuenta de que si nuestro país es el país uno de los países más limpios del mundo, ¿qué queda para el resto? ¿Ya? Obviamente el índice de corrupción, como se está midiendo, no puede medir la corrupción que existe en Chile, porque en Chile no se mete a nadie preso, y en el fondo y todas las reglas de transparencia están aprobadas. Entonces, en papel, Chile se ve muy bien, pero en la realidad es un país muy corrupto y ha arrastrado una corrupción. Entonces, ahí yo me voy a meter a los datos de cómo se mide la corrupción, y me doy cuenta de que la corrupción siempre se ha medido de manera individual, de que para nosotros hablar de corrupción siempre tiene que haber agentes de corrupción, que alguien le da un favor a otra persona y hay un intercambio de favores. Entonces está basado en el agente, en el nexo entre lo privado y lo público. Entonces es una contradicción en términos hablar de leyes o reglas que son corruptas en sí mismas, ya que la corrupción está asociada con algo criminal, algo que está en contra de la ley. Entonces, lo que es, y el problema es que muchas veces lo que es corrupto no es legal, como por ejemplo es no vender acciones de LAN cuando el presidente decide, o sea, ganas en las elecciones, el presidente Piñera en su primer término, y decide no venderlas aunque prometió venderlas, y en el fondo hay una influencia de poder, pero no hay reglamentación, no hay regla, entonces él no quiebra ninguna regla, entonces por ende es algo simplemente ético, no lo hace menos corrupto. Entonces el problema es que nosotros como sistema moderno no tenemos un referente afuera de el sistema imperante para determinar si prácticas son corruptas o no. Entonces, por eso yo me voy a la historia de cómo el concepto de corrupción se ha definido a lo largo de la historia. Y voy desde el pensamiento presocrático hasta el pensamiento moderno de Maquiavelo. Y me doy cuenta que siempre la corrupción tuvo dos significados. Una, que era la corrupción individual, el tema de la decadencia de la cultura, de la moral, que tiene que ver con la corrupción de intercambios de dinero, mucho más puntual, y aparte era la corrupción del sistema mismo, de las reglas del juego, que
por un sistema de desorden interno, en una república que ayuda, que permite el ejercicio individual de las acciones, hace que las instituciones y las reglas empiecen a erosionarse. Entonces, lo que pasa es que en los sistemas populares de gobierno hay una tendencia natural a la oligarquización del poder, ya que las personas que tienen más poder y que tienen más recursos tienden a manipular las leyes o a bypasearse las leyes, a jugar con las leyes, para que las reglas funcionen para su propio beneficio. Y la mayoría de las personas que no tienen esos recursos y no tienen el conocimiento para poder manejar las reglas, esas personas son las que sufren las reglas, por así decirlo, y la minoría no las sufre, sino que se bypasea las reglas, va por afuera. Y en el fondo eso es lo que vemos hoy día, que las grandes fortunas pagan en proporción mucho menos impuestos que las clases medias y las clases bajas, ya que a través de abogados y distintas manipulaciones legales, las empresas millonarias, multimillonarias, pueden no pagar impuestos, evadir los impuestos legalmente. Y ese es el punto crucial, de que es imposible dentro de la estructura que nosotros tenemos hoy ver que algo es corrupto si es legal en el fondo. Entonces, es de ahí donde yo quiero separar estas dos nociones y entender la corrupción sistémica como un proceso de oligarquización del poder que permite a los pocos beneficiarse desproporcionadamente y sistemáticamente de las reglas, o sea, a lo largo del tiempo. Entonces, si entendemos el sistema como el sistema de democracia representativa, como un sistema que tiene inputs y outputs, cuando nosotros nos focalizamos en la corrupción individual, jurídica, estamos solamente viendo los inputs, o sea, los agentes y el intercambio de poder, pero no estamos viendo el resultado de la corrupción. ¿Qué leyes se escribieron basados en esa conducta corrupta? Entonces, por ende, ¿cuáles son los resultados de esa ley? Hay leyes que tienen como resultado la apropiación de la riqueza por los más poderosos, la desposesión de las masas. Entonces, uno tiene que tratar de salirse de la intención detrás del acto corrupto e irse al resultado, al output, a las consecuencias de ese reglamento jurídico. Entonces, podemos entender que hay un marco jurídico que puede ser corrupto. Y en el fondo eso sería como una contradicción en términos, como algo va a ser corrupto si es el sistema mismo en el fondo. Entonces podemos entender el nivel de corrupción de las sociedades, no solamente de la cantidad de gente que uno mete presa a la cárcel en el fondo por corrupción, o la cantidad de leyes anticorrupción, o la cantidad de medidas de transparencia que uno tiene, sino en cómo se reparten los recursos dentro de una sociedad. Porque por lo menos si uno entiende que las democracias son los gobiernos de la mayoría, entonces por ende la mayoría debiera por lo menos mantener su riqueza o aumentarla dentro de los parámetros constitucionales. Y ese es el diagnóstico de por qué llegamos al 18 de octubre, qué es lo que puede explicar. Porque bajo este paradigma, el neoliberalismo como una ideología que tiene como resultado la desigualdad y obviamente el incremento del PIB debido a esto, pero tiene como resultado una desigualdad estructural, puede entenderse como una ideología que permite la corrupción sistémica, que permite una corrupción sistémica acelerada. Entonces tenemos que ver en Chile, tenemos dos cosas que confluyen. Una que es el modelo neoliberal económico que permite esta apropiación de los recursos por los más poderosos, y el otro es un modelo constitucional que permite la insulación de los representantes desde las demandas populares. Todo el tema de los gobernadores siendo elegidos no por el voto, sino por el presidente, por ejemplo, o que los alcaldes no tienen realmente poder real y poder sobre el presupuesto, entonces no pueden cambiar muchas cosas, no hay mucho que pueden hacer los alcaldes. Entonces, eso hace que hay una barrera entre las demandas populares y el cambio social. Entonces, Chile en estos 30 años sufrió una corrupción sistémica acelerada de sus instituciones, lo que produjo una desigualdad estructural extrema que ha permitido la precarización de la vida, como Eva muy bien dijo al principio, y el fondo esta idea de que nosotros tenemos una clase media, pero es una clase media basada en la deuda, que no es realmente basada en la propiedad, porque realmente no son propietarios, son solamente propietarios de la deuda. Y si nosotros vamos al pensamiento republicano, la deuda siempre estuvo asociada con la esclavitud,
con la idea de ser servidores de otros, dependientes de otros. Y de hecho, la política en Grecia solo pudo empezar a ser política popular cuando las masas fueron emancipadas de la deuda, de la esclavitud por la deuda. ¿Ya? Entonces hay una relación muy estrecha entre la deuda y la esclavitud y la falta de libertad. Y luego quiero enfocarme en dos herramientas que yo trato de enfocarme en el libro. Una es el descubrimiento, o por lo menos mi descubrimiento dentro de lo que ya existía, del materialismo constitucional. La idea de que tenemos que entender la ley y la Constitución, no simplemente como un marco jurídico, sino como un marco que está conectado a el pre y el post, por así decirlo, los inputs y los outputs del sistema, de cuáles son los inputs de dónde nace la ley, cómo se hace la ley, cuál es la intención de la ley y cómo la ley es aplicada y a quién afecta. Entonces no es simplemente que una ley sea formalmente correcta en términos de principios, sino que tiene que ser considerada y analizada en su totalidad, desde cómo se origina hasta las consecuencias que tiene. Y ese creo que tiene que ser la única forma o la mejor forma de entender la corrupción sistémica y atacarle esta corrupción desde la parte legal, y no ayudar a que la corrupción sistémica siga, ya que el marco jurídico formal permite claramente que la corrupción sistémica exista y se reproduzca sin ningún problema. La otra herramienta es la vuelta a lo que los teóricos llaman la constitución mixta. La idea de que antes de las democracias representativas, los gobiernos populares siempre fueron considerados como una especie de gobierno mixto, en el cual las élites gobernaban en instituciones designadas para ellas, y el pueblo también tenía su propia institución con representantes exclusivos. Entonces había una dicotomía y una división que promovía leyes que fueran enfocadas a la libertad y no simplemente a la imposición de un marco desde las élites hacia abajo. Y esta infraestructura popular nace al mismo tiempo que la democracia representativa. Tenemos en un lado del Atlántico Estados Unidos con una democracia representativa, o sea, una república representativa, ni siquiera una democracia, por lo menos en sus inicios, que abogaba por tener a las masas, al pueblo, lo más lejos del poder. Y que las élites puedan, y la idea era que el pueblo tuviera el acceso a poder elegir a las mejores élites. Entonces, esa era la forma en que las élites se manejaban en sí mismas, a través de la separación de poderes. El Ejecutivo controlaba el Congreso, la Cámara Baja, la Cámara Alta, y así estaban todos los chequeos dentro del sistema, y esto iba a permitir que no existiera corrupción. Al otro lado del Atlántico, en Francia, Condorcet, del que yo expuse el año pasado, él ve que esta máquina, que él dice es una máquina compleja, en que nadie tiene la responsabilidad, en el fondo. Entonces, no hay lo que le llaman el accountability. Es muy difícil tener rendición de cuentas cuando nadie realmente es responsable de una sola ley, sino que requiere muchas firmas dentro de. Entonces, él cree que la única forma de institucionalizar la soberanía popular y no tenerla solamente como una especie de formación teórica, fundacional de las democracias, sino que realmente como una institucionalidad, es a través de crear una red de asambleas primarias a nivel local en que la gente común y corriente, que no tiene ningún poder en el Estado, pueda participar y ser agente político, y en esa agencia política poder vetar o iniciar y controlar a las élites que gobiernan. Entonces, para mí, y basado en el pensamiento de Maquiavelo, que él cree que la mejor forma de cambiar un sistema es incorporando nuevas instituciones, en vez de gastarse el capital político en destruir las instituciones que a uno no le gustan. Es mucho mejor integrar una nueva institución que pueda cambiar las reglas del juego por su intervención, y en el fondo así cambiar el sistema desde dentro, sin una revolución que tenga que destruir el sistema, sino una revolución realmente interna, pero estructural, desde las bases. Entonces, yo me baso en esto y propongo para Chile, en esta oportunidad única que tenemos, porque hoy día este nuevo proceso constituyente que tenemos hoy, que vamos a empezar el 25, es algo único en la historia, en el sentido de que, primero que todo, tenemos la paridad de género en una de las convenciones, que yo creo que lo más probable es que salga esa elegida, pero por el otro es que hay un vacío de poder y una decadencia de las élites mayor en Chile.
que los políticos tienen un rating menor al 15%, lo que es insólito, no hay ningún partidismo. Las personas hoy día están abiertas a tomarse el poder ellas, en el fondo. Aunque no es solamente que rechacen a los partidos políticos tradicionales, sino que hoy día la gente está quisquillosa, sospecha de cualquier organización que trate de aprovecharse de su voto o canalizar su voz. Hoy día la gente está en las calles y quiere realmente participar. Entonces, estamos en un momento de efervescencia en que las estructuras de poder se abren, se requebrajan, y que es posible traer algo nuevo desde ahí. Y creo que el proceso como está delineado en el famoso acuerdo del 25 de noviembre es una chaqueta de fuerza en el fondo. Y todo el mundo, las personas han logrado ver que esta chaqueta de fuerza puede ser muy difícil, que ayude a realizar realmente la constitución que se quiere, que haya derechos socioeconómicos que sean realmente materializados y que no lleguemos a una constitución mínima en que simplemente se llegue a los grandes acuerdos que deje todo lo que a la gente le importa fuera y que luego se deje eso para la política ordinaria que puede tomar décadas en el fondo. Creo que las personas hoy día están entusiasmadas de participar y creo que es probable, es posible crear una nueva institucionalidad desde abajo, tomando en cuenta la institucionalidad que existe informal, porque hoy día los cabildos y las asambleas locales funcionan. Que nosotros no sepamos mucho de ellas o que sepamos tangencialmente, eso no hace que no exista esa institucionalidad popular informal. Y para mí realmente me conmueve ver lo que está pasando hoy en Chile, ya que yo estudié muy a fondo el principio de siglo en Alemania, donde la república de los cabildos, en el fondo, de los concilios, fue muy incipiente, y es como veo hoy día que eso está pasando en tiempo real en Chile. Y no es porque alguien lo haya dicho, no es porque haya leído mi libro, no es porque a alguien se le haya ocurrido y haya empezado a organizar desde arriba. No, es algo que a la gente le nace saber, estar juntos y empezar a tomar decisiones. Entonces creo que hoy tenemos que lograr que la institucionalidad que existe sea estandarizada, por así decirlo, y que podamos lograr que esas expresiones populares se puedan canalizar en decisiones populares y que esa institucionalidad quizás pueda ser integrada a la nueva constitución y realmente romper el marco de la democracia representativa, exclusivamente representativa, constitucional, y integrar una institución popular que pueda hacer un gobierno mixto, una democracia mixta, en que pueda haber más libertad para las masas y no simplemente una libertad formal, que es lo que existe hoy. Gracias. Gracias a ti, Camila. Excelente, muy bien. Agradecemos entonces a la doctora Camila Vergara por su excelente e inspiradora presentación. Los y las asistentes pueden por mientras anotar sus preguntas en algún cuaderno a la mano para poder hacerlas al final de las ponencias. Ahora vamos a escuchar a Cristóbal Sandoval y Fortunato Morales, que presentarán la ponencia La unidad como estrategia discursiva en el segundo gobierno de Sebastián Piñera. ¿Politizar para despolitizar? Ya, voy a partir yo. No sé si se ve el... Ay, no se ve nada, ¿sí? No, está con el monito ese, no puedo ver. Dame un segundo, ahí sí. Ay, ¿qué pasó? Vamos a tener que volver, tranquilo. Sí. Entra de nuevo, tranquilo, sí. Sí. Qué bueno. Yo no me caí. Ahí sí. Sí. Siempre pasan cosas raras con Piñera, así que... Ya, se está cargando. Creo. ¿Todavía no? Ahí sí. Ahí sí. Bueno, perdón la interrupción. Bueno, este es un paper que junto a Cristóbal lo estamos trabajando ya hace un par de años. Tenía como propósito inicial ofrecer como una lectura en torno a la crisis, ya o la crisis previa ya que
que es como la primera mirada antes de lo que ocurrió en el estallido, que específicamente lo que ocurrió en el 2011, con el movimiento estudiantil del 2011. Y los diferentes intentos, ya tanto de un punto de vista progresista, como ocurrió, por ejemplo, con el gobierno de Michelle Bachelet, y de una dimensión más conservadora, en el caso de Sebastián Piñera, de cómo fraguar, cómo configurar un cierre a esa disputa política que generó este movimiento social, ¿ya? Bueno, así partió esto y evidentemente los hechos hicieron de que efectivamente esta reflexión que estábamos de alguna manera teniendo se extendiera y el estallido evidentemente hizo que se profundizara, ¿ya? Y justamente dentro del marco del núcleo es cuando empezamos a analizar también los discursos, particularmente el estallido, ¿ya? Y un poco lo que vamos a presentar ahora, porque esto, como les mencionaba, está en un contexto un poco mayor, incluso en una tercera fase que analizamos directamente como la discursividad y los discursos que desarrolla Piñera en la emergencia sanitaria particularmente, ¿ya? Bueno, algo dije que de alguna manera esta segunda forma de cierre que se genera en este segundo gobierno de Sebastián Piñera, entendemos que hay un cierto contexto, de alguna manera, que también alimenta una forma de poder ejercer el poder, ¿ya? Y contenidos que están involucrados a esa forma de ejercer el poder en este segundo gobierno de Sebastián Piñera, que hace básicamente que se derechice, ¿ya? Y ahí vemos, por ejemplo, en este mapa una serie como de lugares, ya, bueno, un mapa no actualizado. Ayer tuvimos la experiencia boliviana, por ejemplo, donde va a ser posible revertir esta situación. Pero lo que vimos hasta hace un par de años atrás, que hay un proceso de derechización, ya que también, dicho sea de paso, se da justamente con este proceso de declive también de los progresismos latinoamericanos, ¿ya? Y bueno, también alimentados también en un contexto superior, en cómo emergen directamente derechas radicales, ¿ya? Y que van de alguna forma tensionando a la derecha mainstream, ya que existía tanto a nivel europeo como a nivel latinoamericano, bueno, y norteamericano también, ¿ya? Bueno, y todo este debate, de alguna forma, lo que intentamos hacer es también situarlo, ya en un panorama que quizás puede ser limitado, pero que a nosotros nos permitía de alguna forma también jugar un poco ahí, en la discusión que existe con la derecha hoy, ya que es un debate que se ha ido dando principalmente mediante dos autores, ¿ya? Rovira, de alguna manera, que establece una secuencialidad en la performance de la derecha, vinculado a lo programático, ¿ya? Rovira particularmente hace referencia a un error de diagnóstico que tuvo el gobierno de Sebastián Piñera, y cómo este error de diagnóstico sería uno de los causantes, ¿ya? También un poco de lo que vimos en octubre del año pasado, ¿ya? Este error de diagnóstico básicamente significa de un proceso de derechización a partir de la amenaza que significó directamente esta derecha populista o radical de José Antonio Cast, ¿ya? Y por otra parte tenemos a Estefanía Lenda, que hace una lectura en torno a los procesos identitarios, principalmente la derecha, y establece de que hay un marco más bien, un marco homogéneo ya en todas las derechas, en plural, evidentemente, donde hay ciertos consensos dentro de esa derecha, principalmente vinculado al modelo y que, bueno, en cierta medida ve poco probable una fractura en el mediano plazo a partir de este evento dislocatorio, utilizando un poco la terminología que trabajamos con Cristóbal, proveniente del estallido social. Entonces, lo que hacemos es proponernos una lectura, en primer lugar, descriptiva, en términos como de lo que significa un análisis discursivo, ¿ya? Y ahí voy a adelantar algo que Cristóbal después va a explicar un poco más en detalle, que tiene que ver con una articulación también entre dos formas de entender lo discursivo, ¿ya? Cristóbal trabaja principalmente desde una epistemología y una metodología proveniente de la escuela de Essex, y por mi parte, yo trabajo en la Escuela Francesa del Discurso, ya como trabajo principalmente la semántica argumentativa, la línea de Oswald Ducrot principalmente. Y bueno, un poco el desafío de este artículo tiene que ver, uno, como mencioné, ofrecer esta lectura política en torno a estas coyunturas que están existiendo, pero también un desafío que tiene que ver con la articulación metodológica, la articulación incluso disciplinar en el ámbito de las corrientes que hoy día analizan discursos, ¿ya? Nos preguntamos entonces qué significa antes lógica y significado de estructura en el discurso de Piñera frente al evento del locatorio del estallido social,
¿ya? Un evento de alguna manera que ejerce la posibilidad de poder dotar o llenar de significado una lucha política, ¿ya? En torno a las posibilidades a las posibilidades del decir, y cómo también ciertos ciertos significantes privilegiados son los que se van desplegando, ¿ya? No sé, por ejemplo, en el gobierno bueno, aun cuando la unidad, por ejemplo, es un significante que evidentemente la clase política utiliza mucho, ya sobre todo en las aperturas de los gobiernos, en las crisis, no siempre ese tipo de significante es el privilegiado. Por ejemplo, no sé, el gobierno de Michelle Bachelet lo utilizó mucho, pero la articulación discursiva de todos los significantes que después subyacían al principal era básicamente el concepto de equidad, ¿ya? Bueno, y establecemos como un argumento central, ¿ya? Que tiene que ver directamente a una especie de tensión entre una forma de poder reinstalar la transición o las lógicas de la transición posterior, entre comillas, a este fracaso, ¿ya? De cierre discursivo que significó inicialmente el gobierno de Michelle Bachelet en términos políticos, y cómo, de alguna manera, a propósito del estallido, Sebastián Piñera logra reinstalar, ¿ya? Nuevamente esta lógica de la unidad por medio de una dinámica disciplinar. Ya estoy utilizando ya terminología de que vamos a hablar más adelante, pero ese es básicamente un poco el argumento que utilizamos. Ya una tensión entre una forma de poder reinstalar disciplinarmente una forma de acción política que se vincula más bien a la pospolítica o a la no política directamente, ya que de alguna manera es como parte de las características centrales de lo que experimentamos en el periodo de la transición. Bueno, y acá vemos, por ejemplo, una cita que recogimos del programa de gobierno de Sebastián Piñera, ya que tiene que ver directamente con lo que estamos hablando y de esta estructuración que significa el significante unidad. Después de una época de excepcional progreso en unidad, hemos visto nuevamente cómo las nubes del disenso y el estancamiento oscurecen nuestro cielo y enturbian nuestra vida cívica. Ya hace de alguna forma referencia directamente a cómo cuando aparece la controversia, aparece el disenso, la unidad sería el dispositivo de alguna manera, ya para poder anidar o redireccionar un modelo de desarrollo que recién estaba explicando directamente Camila, con el propósito de poder cuadrar nuevamente como esta vida cívica a la cual hace referencia el presidente de la República. Cristóbal. Dale, cambia la diapo, por favor. Fortunato. Eso, bueno. Entonces, en términos teóricos, el trabajo que desarrollamos con Fortunato se enmarca en lo que es el enfoque hegemónico de la ideología, como cuestionando quizás la idea como el enfoque como de más tradicional del marxismo, como de falsa conciencia. En el fondo nosotros creemos de que a través de los discursos nosotros podemos ver la capacidad de los discursos hegemónicos de reproducirse o tensionarse. Entonces, en ese sentido, nosotros reconocemos que todo discurso posee elementos que no pueden ser simbolizados. Todo discurso siempre tiene algo que no puede ver y que no puede simbolizar, y frente a esos eventos, frente a esos momentos que lo que no pueden simbolizar, lo que Lacan llamaría lo real, o sea, lo que en la izquierda lacaniana llamaría la idea de lo real, se tienen que pensar a sí mismos y también permiten hacer análisis críticos de esos discursos, al ver esos como puntos como de fuga, por así decirlo. Entonces nosotros así pensamos en tres conceptos que nos parecen claves. Primero, la ideología, entendida como una matriz generadora y estabilizadora de significados, no así una inversión de la realidad, sino como una matriz que permite acceder a una realidad que es un discurso particular que se hegemoniza y que como que adquiere cierto carácter universal, pero que es contingente. Y eso lo vemos a partir de la Chloe Zizek. Después, la idea de acontecimiento, lo entendemos como un momento de interrupción, como esta idea, como un evento dislocatorio, y en clave de Rancière sería como la política, o sea, como ese momento de desestabilización o reforzamiento de los discursos hegemónicos, donde se pone en tensión lo que está ordenado, en el fondo, de alguna manera, a partir de esta matriz ideológica que operaría, por ejemplo, en Chile, no sé, el discurso neoliberal, la matriz neoliberal. Pero lo que ocurre, lo interesante es que como todo discurso se enfrenta a un acontecimiento, siempre viene un momento de clausura. O sea, tiene que clausurarse eso que se abrió. Todos los discursos van a buscar siempre clausurar lo que se abrió y tratar de darle sentido a lo que está circulando muy acelerado.
Por lo mismo, acá aparece la idea de un cierre ideológico como que cubre lo desestructurado, lo dislocado, y aquí en el fondo vamos a Rancière y nos parecen muy interesantes dos conceptos que él reconoce como formas de clausura, como tipos de cierre, que serían la pospolítica, que niega la política, o sea, que niega ese acontecimiento que ocurrió, o la ultrapolítica, que también lo niega, pero lo transforma en una guerra, como no lo reconoce como política, sino lo reconoce como un enfrentamiento violento, en una guerra, finalmente. Dale, Fortuna. Bueno, en términos metodológicos, nos sumamos a la idea del análisis político del discurso, pero nos interesa, desde una ontología postestructuralista, hacer dialogar a Laclau y a Ducrot. Y eso es lo interesante porque vemos que Laclau con la escuela de Essex ofrece toda una idea como de la gramática de los discursos, de la forma discursiva, centrada en significantes clave y lógicas, sobre todo lo que serían las lógicas sociales, políticas e ideológicas, o fantasmáticas, en realidad ese es el nombre que ellos dan. Entonces las lógicas sociales serían las prácticas sedimentadas, que son parte como de los discursos existentes. Las políticas son cuando los discursos construyen fronteras para reordenar en el fondo esos elementos, y las ideológicas cuando los discursos buscan naturalizar ciertas prácticas, ciertas formas de entender las cosas. Por el otro lado, la corriente francesa se centra más que en la gramática como en las posibilidades discursivas y en las posibilidades de sentido, y ahí aparece esta idea como que hay una polifonía, o sea, que los discursos interactúan entre ellos a través de operaciones discursivas, o sea, toman elementos de otros discursos, combaten elementos de otros discursos o naturalizan elementos de otros discursos o de sus propios elementos discursivos, y ahí aparece la noción de programa como un elemento que permite como entender la semántica de los discursos. Y aquí, bueno, el corpus que utilizamos fueron 87 discursos, pero como en el fondo esta cuestión se nos agrandó demasiado, como por la pandemia y todo, en este momento ya queremos quizás como focalizarlo más lo que es el estallido y pensar quizás la parte del COVID como otro paper, porque esto ya se nos está escapando un poco de las manos. Eso, entonces son programas, vemos el programa de gobierno, discursos, intervenciones públicas, o sea, nos dedicamos de verdad a analizar harto discurso. Eso. Entonces aquí vemos como el mono que nos da nuestro marco metodológico, que en el fondo reconocemos en la noción de lógica como esta gramática de los discursos, y en la noción de programa la idea de la semántica de los discursos, de las posibilidades discursivas, y en el fondo los combinamos en estos, como acá en el ejemplo nosotros identificamos una lógica, por ejemplo, que vamos a hablar, que es la lógica del desarrollo económico, que en cuanto a programa sería una naturalización de la democracia, por lo tanto, desarrollo económico. O sea, una concepción particular de la democracia que está naturalizada en esta lógica del desarrollo económico. Entonces, ese es como el tipo de análisis que nosotros vamos a hacer en ciertas citas. Ya. Entonces, como antecedentes, como primer momento, reconocemos lo que fue la campaña de Piñera, donde tras la movilización de 2011 y el segundo gobierno de Bachelet, con algunos componentes reformistas, Piñera se presenta a la elección de 2017 con un programa claramente más derechista de lo que fue el Piñera 1. Como Piñera 1 era pura adaptación programática en clave de Rovira, acá era no adaptación programática, o sea, no vamos a ocupar la agenda de la centroizquierda. Esa fue la apuesta de Piñera, frente a lo que fue el gobierno de Bachelet 2. Y ahí aparece esta idea del error de diagnóstico. Entonces el foco del discurso, y en el programa electoral sobre todo, es una defensa a las lógicas sociales de la transición, a la democracia en torno a la idea de unidad como un significante y privilegiado. O sea, la transición sería un modelo a seguir para Piñera en su discurso, y serían las lógicas sociales que hay que reivindicar. Dale, Fortunato. Entonces, frente al movimiento estudiantil del segundo gobierno de Bachelet, Piñera va a establecer fronteras, que van a ser las lógicas políticas entre la unidad y la desunidad. Entre una política sana, va a decir él, la de la unidad, la pospolítica, y una política enferma, que sería la política propiamente tal, o sea, la política, el enfrentamiento, el encuentro. Por lo tanto, establece una concepción pospolítica de la unidad, la cual busca negar todo tipo de conflicto que cuestione la dinámica de la transición. Y ese fue el problema, en el fondo, para Piñera, del movimiento estudiantil y Bachelet 2. De igual modo, se va a identificar como un elemento central, como lógica ideológica, la idea del desarrollo económico, que aquí ocupamos esta idea de Ricardo Camargo de la matriz ideológica como la matriz neoliberal que estructura la transición. Piñera no se va a salir de eso, y el desarrollo económico va a ser como un vector que moviliza todas las prácticas sociales. O sea, el vector del desarrollo es el único como interés que existe realmente en el discurso de Piñera, es lo que moviliza, es el horizonte que justifica toda práctica, sea social, política y en última instancia fantasmática. Dale, no está ahí sonando.
Ahí sí, vale. Bueno, vamos a mostrar algunos discursos que analizamos. Uy, siento que mi internet está muy malo. Ahí no pasa nada. Ahí sí. Bueno, voy a mostrar algunos discursos que analizamos junto a Cristóbal, identificando algunas lógicas, ya tanto bueno, en la tipología que Cristóbal recién estableció, lógica social, lógica política y fantasmática. La primera lógica que pudimos como reconocer ya en el contexto del estallido tiene que ver con una lógica como del olvido, ya cómo se configura una unidad o cómo se trata de despolitizar la unidad a partir como de la desmemoria o la no memoria, ya. Y para eso el dispositivo discursivo que construye es incorporar, es tomar esta idea directamente a sus discursos y entender que todo olvido de alguna manera se vincula a un proceso de desarrollo, ¿ya? O sea, mientras olvidamos, tenemos la posibilidad de poder desarrollarnos. Y ahí aparece con mayor claridad esta cita, que dice, pero conozco también la voluntad y el coraje de los chilenos que siempre hemos sabido enfrentar las grandes adversidades, secando nuestras lágrimas. Y ahí hace, de alguna manera, esta articulación. Evidentemente hay como toda una referencialidad también discursiva, ya una intertextualidad con respecto a todo el proceso de la transición y bueno, la dictadura militar, directamente cívico-militar. Pero lo potente en esta parte de que el estallido, cuando emerge de alguna manera, una de las primeras lógicas que instala Sebastián Piñera y su gobierno es directamente esta idea de la lógica del olvido, ¿ya? Bueno, y posteriormente, y quizás es parte como de los componentes como aceleratorios del propio devenir del conflicto, ya tiene que ver directamente con la lógica política que instala el día 20 de octubre, cuando declara la guerra en el fondo a un enemigo, cuando señala directamente que estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada y nadie, que ya termina siendo parte como de nuestra discursividad, eh, parte como del repertorio discursivo del estallido directamente, ¿ya? Lo que hace acá de alguna manera, y un poco lo que había comenzado a señalar Cristóbal, se empieza a desprender un poco esta lógica pospolítica y entiende en esta dinámica de alteridad antagonista esta dimensión de la ultrapolítica que nos menciona directamente Rancière, ¿ya? Por lo tanto, declarar la guerra implica directamente un acto de reconocer un enemigo, y estos enemigos de alguna manera, aun cuando no tenían cara inicialmente para él, tenían directamente relación con aquellas personas que se movilizaban y de forma radical de alguna manera solicitaban o impugnaban el modelo chileno, ¿ya? El modelo neoliberal chileno. Bueno, y ahí eso lo refrenda directamente que cuando hace referencia, ellos están en guerra contra todos los chilenos y trata de reconfigurar esta frontera entendiendo que aquellos que manifiestan, aquellos que de alguna manera están ocupando los espacios públicos, están de alguna manera en contra de la democracia. Ya esta democracia también muy significada ya desde el sentido de la democracia economicista, por decirlo de alguna forma. Otro elemento que aparece relevante dentro de las lógicas políticas tiene que ver con un elemento que, bueno, hemos ido conversando mucho con Cristóbal, que tiene que ver también con este carácter como antipopulista que tiene Piñera. Y cómo de alguna manera, a partir de ese carácter antipopulista que tiene Piñera, o ultratecnocrático también, cualquier forma de poder como entender una reivindicación social se ajusta directamente a una curva de indiferencia económica, ¿ya? Y por tanto, de alguna manera hay una frontera económica de posibilidad que no permitirían de alguna manera generar un horizonte transformador, ¿ya? Y en ese dispositivo que construye Piñera, cuando ya se instala la dignidad como categoría central dentro de la disputa política del estallido, ¿ya? Piñera inicialmente lo que intenta hacer de alguna forma es combatir la dignidad, ¿ya? Y esa intención, ¿ya? O ese mecanismo que instala resulta fuertemente problematizable y por lo tanto al no poder desplegarlo con toda su potencialidad, no le quedó otra alternativa que buscar el camino de la resignificación de la dignidad, ¿ya? Y por eso la dignidad se transforma después en un dispositivo que de alguna manera se vincula con la responsabilidad y vuelve nuevamente a esta matriz de alguna forma tecnocrática o antipopulista que mencioné recién, ¿ya? Bueno, ahí aparece la cita: nuestro gobierno ha escuchado el mensaje fuerte y claro de los chilenos, que piden y merecen un Chile más justo y solidario, un Chile con más dignidad y sin abusos, ¿ya?
ahí aparece también muy vinculada la idea también del abuso de dignidad. O sea, la dignidad sería básicamente no abusar del sistema, por llevarlo a algún plano de ese tipo. ¿Ya? Un Chile con mayor igualdad de oportunidades, menos privilegios, etc. Ya más o menos esa es la idea central, y esas son las principales lógicas que se instalan tanto a nivel de la lógica social como de la lógica política. Cristóbal. Bueno, y finalmente vamos a ver algunas lógicas fantasmáticas o ideológicas que aparecen como estas fantasías que sustentan este imaginario, esta matriz ideológica. Entonces primero vemos la que nosotros llamamos la lógica de la tecnocracia, o la lógica del Excel, le pusimos en su momento, en la cual precisamente se busca naturalizar como cuando dice el alza ocurría en los precios del pasaje del metro obedece al mandato de la ley, responde al alza que ocurrió en el precio del dólar, es totalmente técnico, el precio del petróleo, y fue determinado por un panel de expertos tal como establece la ley. O sea, aquí no hay ninguna posibilidad de poner en cuestionamiento esta idea. Eso es una naturalización, y eso está sustentado en una fantasía tecnocrática, que sería esta fantasía del Excel en el fondo. Después, en el discurso cuando firmaron el tema del acuerdo, de la reforma constitucional que permite el plebiscito y todo eso, acá aparece otra naturalización muy interesante que tiene que ver con el derecho a la propiedad y cómo Piñera va a decir que la Constitución debe ser entendida como la ley de la tierra. Y él dice, como lo llaman los sajones, entonces dice, en los países sabios, en las democracias sólidas, en las sociedades visionarias, la Constitución es el gran marco de unidad. O sea, de nuevo lo enmarca la unidad, que da certeza, que da estabilidad, que da seguridad al devenir de los pueblos. Es la carta fundamental, lo que los sajones llaman la ley de la tierra. O sea, aquí hay una naturalización de un tipo particular de derecho, una noción de derecho que es privilegiada sobre otra, y en el fondo el lugar que debe tener la Constitución en esta como restitución de la unidad, como de buscar cerrar precisamente eso que hablamos. O sea, para él el plebiscito en última instancia es más post-político que político. Y eso es interesante darle una vuelta. Y finalmente, otra lógica fantasmática, otra naturalización, esta idea de la excepcionalidad chilena, que es muy propio y que tiene que ver también con el antipopulismo que hablaba Fortunato, que en el fondo como que institucionalismo e identidad chilena son lo mismo. Y una naturalización que Chile es estable, Chile es institucional, como un poco esta idea que decía Camila de que algo como que está como hacia afuera o hacia el mundo, de que Chile es un país como que funciona todo muy bien y que todo está muy bien, pero en verdad hay como una corrupción que está como arraigada adentro. Y aquí en el fondo Piñera va a decir, bueno, Chile en esto ha sido pionero, hablando de las constituciones, en 1833, después de varios ensayos promovió la primera Carta Fundamental, y después va a decir que, bueno, lo importante aquí es que va a destacar que esto nos distinguió del resto del contexto. Como la misma idea del oasis también está presente en el fondo, como esta insistencia de que Chile es naturalizar eso, como insertarlo, esa lógica. Entonces, esta lógica de la excepcionalidad chilena. Entonces, como a modo de resultado de nuestro análisis, nosotros concluimos que al final el discurso de Piñera durante todo este periodo, quizás sacando el COVID, pero creo que podríamos verlo también, se mueve en torno a dos unidades, dos tipos de clausura, en torno a este significante privilegiado de la unidad. Por un lado sería la unidad pospolítica, que era la más propia de la campaña, como esta defensa de las lógicas de la transición y todo ese cuento, versus la unidad más disciplinar que apareció frente al estallido, pero en el fondo es la unidad pospolítica niega la política. Entonces toda política debe ser negada y debe ser una política de la unidad, de consensos, pero si ese consenso se rompe por violentistas, o sea, por gente que está dispuesta a radicalizar, se debe disciplinar. Y la pospolítica en el fondo se logra a la fuerza, de alguna manera. Y eso es lo interesante, porque hay como una dialéctica constante entre la unidad pospolítica y la unidad disciplinar, o ultrapolítica, que va movilizando y que va construyendo los significados y que va mostrando un poco cómo ha sido el actuar de Piñera y que ha sido muy, muy constante. O sea, no ha habido mucho cambio en su discurso. Ha sido bastante como una estrategia de continuidad. Y eso es interesante, porque versus otros discursos, no sé, Macron, que fue capaz de modificar su matriz discursiva y empezar a hablar de otros temas y empezar a hablar de otras cosas en reacción a lo que fue, por ejemplo, la pandemia. En el caso de Piñera, en el fondo se ve una continuidad constante, incluso sobre todo, bueno, el tema de la pandemia, acá no lo hablamos, pero la forma en que se abordó el estallido social no es tan distinto a como estar viviendo una emergencia sanitaria. Y eso dice mucho de esta idea de la unidad y la continuidad. Bueno, estoy con audio, ¿cierto? Sí. Bueno, reflexiones finales. Primero identificamos una configuración discursiva a partir del significante vacío unidad, ya algo que hemos visto, el significante privilegiado dentro de toda la trayectoria de este gobierno, ya con
De hecho, con Cristóbal después nos reíamos, porque en el fondo cada vez que Piñera sale, y ahora que está saliendo mucho en horario vespertino, en horario como de almuerzo, la unidad sigue siendo el significante que ha intentado desplegar, y con una retórica y una estrategia bastante similar a la planteada inicialmente, ¿ya? Bueno, esta unidad lo que hace es reinstalar la lógica de la transición, que es lo que dijimos, que son la política de los acuerdos, como esta fantasía que subyace directamente este periodo que ocurre entre los 90 y bueno, hasta quizá el 2011, y el desarrollo económico neoliberal, ya como herramienta de éxito, ya que también hace como distintivo, en el fondo, como la experiencia chilena, ¿ya? Y plantea como esta dimensión como del Chile winner, en el fondo, ¿ya? Bueno, y esto de alguna forma va construyendo una frontera entre quienes defienden la unidad y entre quienes de alguna manera promueven una división, que serían aquellos actores que impugnan directamente el modelo, ¿ya? Desde una perspectiva semántica, el estallido se transformó en una posibilidad de combate a los programas de desestabilización del orden neoliberal chileno, ¿ya? O sea, está claro cómo también se reinstalan dentro de estas categorías, por ejemplo, el significante dignidad, que intenta de alguna manera dotar de contenido a este contexto, ¿ya? Dotarlo de un programa también. Y ante la aparición de esos contenidos, ¿ya? A la aparición de esos significantes que se despliegan dentro de este escenario político, Piñera lo que hace es recurrir directamente a estrategias de ultrapolitización, ¿ya? Y trata de reinstalar el modelo de una manera forzada, ¿ya? De una manera, bueno, como dijo Cristo anteriormente, disciplinar, utilizando bueno, las Fuerzas Armadas, o utilizando las fuerzas policiales con ese propósito directamente, ¿ya? Y de este modo, por ejemplo, podemos ver que la unidad ya se configura disciplinarmente para proyectarla pospolíticamente, pero en un imaginario en el cual ya lo disciplinar termina siendo parte como del significado de la unidad directamente, ¿ya? En cuanto como a nuestra hipótesis inicial, tiene que ver directamente a lo que conversamos al principio de este rol de diagnóstico que establece Rovira en su texto que publicó no hace mucho. Aun cuando estableció una dinámica de unidad interna en la derecha, ¿ya? O sea, este rol de diagnóstico permitió, por ejemplo, construir un paraguas en la cual la diversidad de la derecha, entre comillas, logró como plegarse a un proyecto político. Ante la tensión que provocó directamente el estallido, generó una posibilidad discursiva que no estaba disponible, y esta es una lectura que es la lectura que estamos desarrollando directamente con Cristóbal, que el estallido genera la posibilidad de una articulación discursiva y política novedosa, ¿ya? Y que en ese sentido podría eventualmente, no sé si fragmentarse directamente la derecha, pero sí vamos a ver, y como lo hemos visto directamente, no sé, el caso, por ejemplo, de Codina, en su momento de Bordes, cómo han ido articulando nuevas formas de expresión política que salen del canon de la lógica dogmáticas economicistas que fueron parte bueno, todo el despliegue discursivo y político que realizó la derecha desde los 70 hasta esta fecha. Eso, no sé si quiere agregar otra cosa, Cristóbal, respecto a eso. Vamos. Muchas gracias por escucharnos. Gracias. Bueno, muchas gracias entonces a Cristóbal y Fortunato. Ha sido muy interesante escucharlos, surgen varias preguntas inmediatamente. Entonces vamos ahora a escuchar a Rodrigo Cordero, quien va a comentar la ponencia de Camila Vergara y de Fortunato y Cristóbal. Adelante, Rodrigo. Te cedo la palabra. Ok, gracias, Eva. ¿Me escuchan bien? Muy bien. Sí, muy perfecto. Con estas dos excelentes ponencias y presentaciones y provocadoras en términos de las ideas y los materiales, en realidad parece ser que mi intervención está un poco de más, ¿eh? Por lo que digo que en realidad lo interesante sería abrir el espacio para alguna conversación respecto a la enormidad de preguntas que aquí surgen. Pero de todas formas voy a intentar hacer el esfuerzo, además porque tuve la suerte, el privilegio de contar con parte de los materiales escritos, tanto de Camila como de Fortunato y Cristóbal, así que voy a intentar un poco ser fiel a esa idea original del formato y intentar ensayar algunas inquietudes que creo que pueden ser
productivas para la discusión, ¿no? Y para comenzar, naturalmente me gustaría agradecer al núcleo, ¿no? Por la invitación a esta conversación con Camila, Fortunato y Cristóbal. Desde la creación del núcleo, yo creo que el 2018-2019, si no mal recuerdo, el núcleo ha desarrollado una nutrida agenda de discusión y eventos que me parece han aportado a enriquecer nuestra comprensión conceptual, enfoques metodológicos y condiciones históricas en las que el lenguaje y la política interactúan, ¿no? Y me parece esto importante porque en el contexto en el que la ciencia política, una disciplina que yo no cultivo, pero que la mayoría, a mi impresión de ustedes, sí, se encuentra en el contexto en que la ciencia política se encuentra tan atrapada por la irrefrenable búsqueda de sofisticación de los métodos empíricos y la identificación de mecanismos causales explicativos. Me parece importante destacar el trabajo del núcleo de lenguaje y política porque ofrece un espacio de respiro de alguna forma para poner atención a aquellos aspectos que los enfoques predominantes tratan como residuos, ¿no? Y que eventualmente escapan a la capacidad predictiva de las técnicas de observación más avanzadas. Con esto quiero decir, o me refiero más bien a las perplejidades, incertidumbres, ansiedades y conflictos atávicos de la vida política y la democracia. La pregunta por la intersección entre lenguaje y política nos remite no a una identidad, por cierto, sino que a un espacio de tensiones acerca de los significados, lógicas y formas de organizar políticamente la vida en común. Bien sabemos quienes estamos la mayoría aquí, gracias a las contribuciones de la filosofía del lenguaje y la historia conceptual, que ni la política se reduce a sus manifestaciones lingüísticas, es decir, a puros actos de definición, ni tampoco el lenguaje es un mero instrumento de representación del poder, es decir, un correlato directo de actos de representación. Observar la relación entre lenguaje y política supone, a mi entender, entonces un doble movimiento. Por un lado, sumergirse en el lenguaje, en sus manifestaciones simbólicas, su fuerza material incluso, como un sitio de exploración de lo que yo diría son las incertidumbres que constituyen la vida política y los conflictos por definir sus formas. Y por otro lado, y al mismo tiempo, supone sumergirse en la política como un sitio de exploración de las incertidumbres del lenguaje y la historicidad de las categorías que gobiernan los entornos sociales e institucionales en los que nuestra vida se despliega cotidianamente. A un año de los sucesos de octubre del 2019, o para decirlo sin eufemismos, a un año de la revuelta popular que puso radicalmente en jaque a un orden institucional en el cual las mayorías no tienen parte y que de alguna manera también hizo estallar los mecanismos jurídicos que hasta entonces habían contenido la crisis de legitimidad acumuladas por años, así como las categorías que servían para su justificación moral y soporte práctico. A un año de estos eventos, la inquietud acerca de las intersecciones entre lenguaje y política cobran, me parece, nueva fuerza como un espacio para comprender las perplejidades de este proceso, en parte de las cuales tanto Camila como Fortunato y Cristóbal han dado cuenta, ¿no? En efecto, la revuelta de octubre ha contribuido a tematizar y resituar un problema clásico del pensamiento social y político: la inquietud acerca de los fundamentos o fundaciones de la vida social. La tematización radical de esta pregunta, piensen ustedes su formulación en los muros, en las calles, en los cabildos, en las redes sociales, en encuentros familiares, los espacios de trabajo y en múltiples otras instancias de conversación, nos conecta no con un problema filosófico abstracto, sino que con un proceso concreto de problematización colectiva y abierto de reflexión normativa acerca de la forma misma del espacio social. Es decir, de aquellas divisiones conceptuales que ordenan la experiencia, los modos de sociabilidad, producen identidad, formas de pertenencia y exclusión, y también demarcan el horizonte de lo posible y lo imaginable. Dicho de otra forma, me parece que lo que ha estado en juego desde octubre es la problematización y deseo de transformar, o de transformación estructural del concepto o noción misma de lo que entendemos por sociedad, ¿no? Y dentro de este marco, por supuesto, la transformación de la estructura del poder político y del orden constitucional son una parte central, pero no todo el proceso, ¿no? El planteamiento mismo de la pregunta sobre los fundamentos y estructura del orden sociojurídico, todos hemos sido testigos, ¿no? Ha gatillado ansiedad y temor, principalmente por parte de nuestras élites. La ansiedad y el temor son estados de ánimos que, como pocos, revelan el lugar desde donde piensan, hablan y escriben nuestras élites.
desde la incertidumbre de vivir en un mundo que se les ha vuelto crecientemente extraño, y el miedo que expresan a grupos que amenazan la coherencia, o la eventual, o pretendida coherencia de su identidad, la legitimidad de sus creencias y la certidumbre de sus formas de vida, ¿no? Piensen ustedes, jóvenes, migrantes, pobres, mujeres, disidencias sexuales, pueblos originarios, y hasta superhéroes populares han sido objeto de este miedo, ¿no? Ahora, en efecto, lo que podríamos identificar como la subversión de lo constitucional, es decir, la subversión de aquellos principios que determinan la organización del poder, las instituciones y el derecho, pero también de los imaginarios que lo sostienen, es lo que en parte explica, a mi entender, la violencia estatal tan vehemente que hemos visto desde octubre del 2019. La violenta defensa del orden público que se ha repetido desde entonces en incontables ocasiones, tanto en la retórica del gobierno como en la acción policial concreta de sistematización, de violación sistemática a los derechos humanos, no corresponde a meros legajos de los impulsos autoritarios de la élite gobernante a las cuales nuestra débil democracia estaba tan acostumbrada, ¿no? Resulta más bien una respuesta casi visceral, ¿no? De defensa de una comprensión del orden social y de la democracia, por cierto, cuya fuerza legitimatoria se fracturó irremediablemente la tarde del 18 de octubre. Al recordar lo ocurrido a partir del estallido social de octubre del 2019, resulta entonces evidente que el pánico expresado desde distintos sectores de la élite nacional no se refiere solamente a los efectos de la violencia y al debilitamiento del orden público, ¿no? Que uno también, aparte de la unidad del orden público, es uno de los significantes fundamentales que ha estructurado la respuesta del gobierno de Piñera. Me parece que lo ocurrido también revela el desconcierto que produce constatar que los muros de lo constitucional ya no son capaces de separar lo que hasta hace poco sí podían, y que el dominio sobre la interpretación de aquello que es considerado constitucional ya no produce la magia de la dominación. La imagen más elocuente de este proceso, y con la cual he estado obsesionado en el último tiempo, no se encuentra tanto en las expresiones más visibles de las marchas, las barricadas, o las rayadas en las calles, ¿no? O incluso en las acciones de desobediencia civil, sino que en un ejercicio mucho más silencioso que muchas y muchos ciudadanos comenzaron a realizar por cuenta propia: leer la Constitución, o intentar, o vincularse con ese texto tan esquivo, o al menos interesarse en él. Ahora, no cabe duda que este ha sido un año normalmente extraño para todos, a pesar del levantamiento progresivo de las limitaciones a la movilidad impuestas por la pandemia. Nuestra experiencia cotidiana se encuentra permeada por la lógica del confinamiento, al tiempo que de alguna forma estamos comenzando a experimentar las peores expresiones materiales de la pandemia. Como en todas partes, los trabajadores, los migrantes, los pobres están pagando un alto precio, sin recursos para llegar a fin de mes, y también con la repentina constatación de que las tarjetas de crédito no pueden sustituir la ausencia del Estado y de una red de seguridad social robusta, ¿no? Ahora, es la acción política democrática concertada y no el realismo biopolítico que se ha apoderado del imaginario político y de las acciones de la élite en nuestro país lo que nos va a sacar de esta profunda crisis. Ahora, en este contexto general, casi de apreciaciones más bien introductorias, me parece que la intervención de Camila Vergara en su libro Systemic Corruption, que tuve la oportunidad de revisar tanto la versión de un fragmento en español del texto más largo, que debería ser lectura obligada estos días, ¿no? Y que en sí mismo su publicación es un evento. Me parece que esta intervención se hace aún más importante, urgente y necesaria de ser discutida en el contexto que ya he mencionado. En breve, la tesis de que nuestra democracia representativa se asienta y funciona sobre una falla sistémica constitutiva me parece central. A saber, la idea que plantea Camila de la incapacidad que está a la base de nuestra democracia de institucionalizar un espacio de libertad común y de poder para aquellos que no gobiernan, ¿no? Esa sería la falla sistémica constitutiva de nuestros órdenes democráticos representativos. O dicho de otra manera, la concepción y formas institucionales de la democracia liberal a la que nos hemos acostumbrado poseen en su seno una tendencia a la corrupción, lo que Camila denomina la oligarquización del poder dentro del respeto general por el Estado de Derecho, ¿no? Esta tendencia, que como ella muy bien describe, no es resultado de conductas individuales, moral y legalmente reprochables, sino que de la propia lógica institucional que domestica el poder de los que no gobiernan ni tienen privilegios, significa que en la práctica los intereses de la mayoría,
no obstante la existencia formal de derechos, son sistemáticamente bloqueados o materialmente no representados. Y al mismo tiempo, significa que las normas, procedimientos e instituciones tienen el efecto de beneficiar sistemáticamente a los ricos y reproducir su privilegio. Para ocupar una categoría contemporánea, de alguna forma la democracia liberal representativa moderna nace, paradójicamente, como un orden postdemocrático, es decir, como una lógica de gobierno que no anula las operaciones de las formas institucionales de la democracia, sino que las emplea para hacerse inmune a la voluntad popular, ¿no? Y el uso de la noción de postdemocracia no la realiza Camila, y eventualmente puede que no esté de acuerdo con el empleo de esa categoría. Ahora, esta falta constitutiva, a la cual he referido en el argumento de Camila, que podríamos decir que se podría decir que es una falta constitucional de nuestra democracia, se vincularía con la institucionalización de un doble principio. Por un lado, el principio de la representación, que hace que la política sea un espacio de administración con acceso limitado para aquellos que gobiernan y o buscan encarnar la soberanía. Esta es la lógica de la delegación del poder, ¿no? Pero también, por otro lado, dice relación con el principio de la propiedad, entendido desde la lógica de derechos individuales que garantiza la autonomía privada en términos de libertad económica y de apropiación, ¿no? Es la combinación de ambos principios, me parece, la que genera un ambiente institucional propicio para la oligarquización del poder político, la despolitización de la desigualdad y la justificación de la acumulación desproporcionada de riqueza que Camila describe también en su libro. Su propuesta está en explorar alternativas de transformación estructural de esta lógica institucional, para lo cual sería necesario construir jurídicamente una infraestructura institucional que permita dar lugar al poder popular plebeyo, como lo denomina, y que al mismo tiempo promueva la acción colectiva de quienes no gobiernan para que puedan ejercer el poder con fuerza de ley, ¿no? No simplemente en términos retóricos, ¿no? Pero al mismo tiempo esto implica recuperar una noción política desesencializada del pueblo, entendido, como me parece magistral está en la simplicidad de la definición, entendido como la gente común reunida localmente, y también una concepción no solo desesencializada del pueblo, sino una noción descentralizada del poder plebeyo como una red deliberativa de asamblea. Entonces me parece que ahí hay dos movimientos conceptuales importantes, esta búsqueda de desesencializar la noción de pueblo y por otro lado descentralizar la concepción del poder, ¿no? La desesencialización y descentralización de este poder, según observo la lectura del trabajo de Camila, permite a la vez introducir una sofisticada noción de juicio político o de reflexividad política que se encuentra, primero, epistémicamente referida a la capacidad de construir y canalizar disensos, segundo, normativamente fundada en un etos antioligárquico, y tercero, material y afectivamente inscrita en un espacio de relaciones entre iguales. Puesto así, en este marco de interpretación que nos provee Camila, el pueblo no es un sujeto homogéneo ni una creación espontánea, sino que el correlato institucional de una red de asambleas locales deliberativas, ¿no? Y aquí es donde está de manera importante su búsqueda de reconsiderar la noción de constitución híbrida, ¿no? que hace confluir institucionalmente el poder representativo delegado a las élites, y por otro lado, la institucionalización de algún mecanismo de poder popular, ¿no? El cual no tiene como propósito el autogobierno, ni la democracia ni directa, sino que un poder de juzgar a las élites que gobiernan, ¿ya? Ahora, la invitación de Camila es nada menos una invitación a que reimaginemos la manera en que entendemos o nos hemos acostumbrado a concebir el ejercicio del poder y las instituciones democráticas. Pero dicha invitación, tal cual esta apelación a un materialismo constitucional plantea, no se funda en un utopismo idealista, sino que en recuperar las contribuciones y aprendizajes de las experiencias republicanas, desde Maquiavelo a Arendt, ¿no? El punto de Camila no es simplemente explorar y corregir las lecturas que en la historia del pensamiento político moderno han reducido y silenciado las instituciones plebeyas, sino que a mi entender también implica recuperar elementos que permitan imaginar literalmente sus posibilidades de institucionalización en el contexto político contemporáneo, toda vez que, tal como ella señalaba al inicio, Hueva, en el sistema representativo actual no tiene herramientas para defenderse de lo que Camila define como corrupción sistémica. Ahora, dicho esto, me gustaría dejar planteadas algunas inquietudes en relación a la tesis general
de Camila sobre las tendencias a la oligarquización y la propuesta de institucionalizar un sistema de cabildos locales, ¿no? Que sobre todo está en la parte final del texto del libro en español, ¿no? En las partes del libro que he podido leer, ¿no? y que me comprometo a leer entero, ¿no? No solamente con fragmentos, me ha costado encontrar, y esto puede ser pura distracción mía, ¿no? Una referencia y problematización más directa acerca de la cuestión del Estado, ¿no? Aunque no podría decir que la noción misma de república refiere a ello, ¿no? En cierto sentido. Lo que tengo en mente se refiere a dos cuestiones. Primero, la teoría de la corrupción sistémica y de la oligarquización del poder trabaja, o al menos presupone, la idea de que el poder oligárquico se articula preferentemente a través de las instituciones políticas y estatales nacionales. De ahí que tenga sentido la propuesta de reconsiderar el carácter territorialmente situado del pueblo, ¿no? Sin embargo, si hay algo que demuestra el capitalismo financiero desterritorializado y tecnologizado de hoy, es que el poder oligárquico puede prescindir y funcionar exitosamente a pesar de estas estructuras territorializadas, estatales, digo, ¿no? Entonces la inquietud es si acaso la noción de república plebeya se sustenta o está de alguna manera muy cercana a un diagnóstico que tiene un dejo de nacionalismo metodológico, ¿no? O dicho de otra forma, si la institucionalización del poder plebeyo es una manera de contrarrestar el poder oligárquico, la pregunta es si ello se puede hacer a escala, o sea, ello se puede hacer a escala local y nacional, pero ¿qué contrapesos institucionales podrían existir fuera de ese espacio estatal? Entendiendo que fuera de ese espacio estatal el poder oligárquico muchas veces se articula de manera más efectiva que dentro del marco institucional de los Estados-nación, ¿no? Y lo segundo, y con esto voy a dejarlo aquí para poder hacer algunos comentarios también al texto de Fortunato y de Cristóbal. Si la institucionalización del poder plebeyo requiere el ejercicio de construir y reimaginar el concepto de Estado en general, también observo de manera muy interesante y provocadora, pero me gustaría escuchar más sobre eso, ¿no? Porque no he tenido la oportunidad de leerlo en mayor detalle, pero quizás este sea el foro para establecer un diálogo sobre eso. También observo en el argumento, que el argumento que Camila nos conduce a deconstruir también y reimaginar el Estado de Derecho en particular, o lo que concebimos como el gobierno de las leyes, ¿no? Entonces ahí, mi inquietud es cómo ves entonces la relación entre el derecho y los sectores populares, ¿no? El derecho y la transformación social, o bien las relaciones entre derecho y emancipación, ¿no? Me parece que ahí hay un espacio muy poderoso en la medida que muchas veces se tiende a observar los sectores populares en una relación antagonista con el derecho, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de imaginación jurídica, en último término, emerge desde los sectores populares? Y eso me parece que conecta con un segundo elemento que lo digo muy breve, ¿no? Que en varias de las referencias y ocasiones que defines el poder de las asambleas como mecanismo institucional del poder plebeyo, aparece la noción del poder de censura a las élites gobernantes, ¿no? Como el principal atributo y como mecanismo tendiente a frenar los abusos y la justicia. Si bien entiendo la importancia de este poder, digámoslo así, negativo, no sé si es la mejor manera de cualificarlo, ¿no? Me queda la inquietud acerca de la dimensión afirmativa y productiva de ese poder, ¿no? Entonces, más bien, me quedo con esa inquietud, ¿no? Entonces, de alguna manera, me parece fascinante esta invitación a repensar, deconstruir y reimaginar la categoría del Estado, por un lado, y por otro lado, del derecho. Y lo segundo, me parece que es bien fascinante el ejercicio que tanto Fortunato como Cristóbal están haciendo, un poco de mapear y también de alguna forma de construir los discursos políticos, intentando conectar dos tradiciones, ¿no? Una que viene de una comprensión más gramática del discurso y del lenguaje y otra más bien de semántica, ¿no? Y significados argumentativos, ¿no? Que dentro de la tradición de la historia conceptual uno
asociaría con la distinción entre semántica y estructura, a pesar de que no es necesariamente la manera en cómo ustedes lo abordan. Yo quisiera detenerme en algo que no estaba en el texto, pero que, o al menos yo no lo logré capturar bien, pero me parece que está mejor logrado en la presentación y me parece que tiene mayor potencial, ¿no? Esta suerte de tensión dialéctica que ustedes encuentran, que me parece que es como por donde está la argumentación más original del trabajo que ustedes están haciendo, esta tensión entre unidad pospolítica y unidad disciplinaria, ¿no? Y ahí como que tengo la inquietud, ¿no? Respecto del lugar, voy a insistir con esto porque me parece que esto conecta con una segunda cosa. Primero, la unidad pospolítica parece estar bien vinculada a toda esta concepción económica de la democracia, que no es una concepción económica que solamente esté anclada en Piñera, sino que tiene una historia mucho más larga, ¿no? Y uno podría trazar esa historia desde mediados del siglo XX, no solo en Chile, sino en términos más generales. Y por otro lado, está la unidad disciplinaria, ¿no? Esta idea de cuando la unidad se rompe, lo que hay un poco es esta búsqueda de disciplinar al demos, ¿no? Y ahí me llamaba la atención la poca referencia o la poca exploración que hay de toda la estructura discursiva en torno al orden público, ¿no? Y me queda la inquietud más bien, ¿dónde aparece eso? ¿No? Parece ser que aparece en esta lógica política sobre la guerra, ¿no? Pero no me parece tan claro, ¿no? Y todas estas referencias respecto al lugar de la ley y el respeto del Estado de Derecho, ¿no? Que parece ser o sea, no lo logro ver en el argumento, en la presentación que ustedes hacen, pero me parece que es tan central al discurso que están desarrollando, ¿no? O el análisis discursivo que están desarrollando, ¿no? En parte porque eso se conecta, sobre todo en la unidad disciplinaria, ¿no? Esta ultrapolítica, con lo que en último término veo que también está a la base de esta concepción económica de la democracia o pospolítica, que es el miedo a la democracia, ¿no? O el miedo más bien a los excesos de la democracia, esta idea de que la democracia permanentemente se excede a sí misma, ¿no? Y que de alguna manera está fundada en una suerte de prejuicio antipopular, ¿no? Que el pueblo no puede controlarse a sí mismo, ¿no? Entonces, más bien es la inquietud de... Ustedes tienden a centrarse mucho en el discurso de la unidad, ¿no? Y parece ser que esa es una semántica que está muy presente. Pero me gustaría escucharlos más bien por inquietud respecto de toda esta semántica y estructura o lógica del orden público, ¿no? Y lo segundo que me parece importante es que quizás una pregunta metodológica. Yo no soy metodólogo y mis competencias metodológicas son bien débiles en general, pero creo que hay algo un poco limitativo y entiendo la estrategia, ¿no? De concentrarse en los discursos de Sebastián Piñera, pero eso presupone pensar que Piñera es la cristalización del discurso de la derecha, ¿no? De alguna manera que es como que allí se condensan todos los significantes, ¿no? Y sobre todo porque también se concentran harto en los discursos como oficiales, ¿no? Y en discursos que parecen estar en un momento. Entonces, les quería preguntar más bien, ¿qué ganaría su análisis, ¿no? Pensando en que también este es un espacio como proyectivo en el cual están trabajando, ¿no? De hecho, el paper no está terminado y les gustaría un poco darle una forma final, ¿no? Pero ¿qué ganaría el análisis de ustedes si abrieran el análisis discursivo, no solo la figura de Piñera, sino que, por ejemplo, una muestra de personeros de derecha? Me parece que como que los discursos de Piñera son un poco también... pueden darle una visión un poco reduccionista también de cómo se articula el imaginario de derecha en estos contextos. O puede que yo esté equivocado, o puede que haya una buena razón para hacerlo así, ¿no? En parte porque muchas de estas narrativas no circulan a través de esos discursos oficiales, sino que mucho, por ejemplo, a través de redes sociales. Entonces me gustaría si tienen algo que decir respecto de eso, ¿no? Bueno, creo que he hablado más de lo que debería, así que mejor me callo para poder darle espacio a las personas que están muy interesadas, seguro, en hacer muchas preguntas y comentarios a estas dos excelentes presentaciones.
Muchas gracias, Rodrigo, por tu presentación, o sea, por el comentario, ¿ah? Porque el comentario es con profundidad, se nota que te preparaste, y las preguntas interpelan. Yo creo que tu interpretación interpela y hace aparecer preguntas también, ¿no? También quiero entonces agradecerte, Rodrigo, la valoración que haces del trabajo que realizamos en el núcleo de lenguaje y política. Eh, Siempre nos viene bien porque estamos empezando, o sea, claro, llevamos 1 año y medio más o menos, y claro, somos muy chiquititos, niñitos todavía, así que nos hace bien tu valoración. ¿Sí? Muchas gracias. Y ahora, para abrir el diálogo, voy a solicitar a las y los asistentes que por favor usen el icono levantar la mano, y Victoria Sarián junto a Sebastián Peredo irán dando la palabra para que ustedes hagan su pregunta o brevísimo comentario. Les quiero recordar, por favor, que somos muchos en esta sala hoy y eso es maravilloso. Y sería magnífico que quienes quieren tomar la palabra un par de minutos lo hagan pensando en dejar tiempo también para las y los demás participantes, porque anhelamos escuchar la pluralidad de las voces. Entonces damos paso a las preguntas. Camilo, si quieres puedes abrir tu micrófono. Ya, respondo entonces rápido, ¿sí? Rodrigo, muchas gracias por realmente mi libro sonaba espectacular en tu boca, así que te voy a tener que contratar para hacer el abstract del libro, maravilloso. Te agradezco realmente la profundidad de tus comentarios y tu análisis. Quiero rápidamente responderte un poco el tema del Estado y el Estado de Derecho. El tema del Estado, creo yo, mis propios compromisos ideológicos vienen desde una suspicacia del poder. En el fondo, yo vengo de leer literatura anarquista en términos de lo que significa el Estado. Y desde el trabajo de Rancière, que en el fondo para él el Estado es oligárquico siempre. Y también por el tema de Michels, la idea de la oligarquización de las organizaciones. O sea, para mí parto de un momento realista en que el Estado, da lo mismo quien lo controle, siempre será oligárquico, porque en el fondo siempre serán los elegidos los que trabajan y siempre serán los pocos. El Estado es como una especie una irrealidad pensar de que el pueblo en sí mismo puede gobernarse a sí mismo a través de la maquinaria del Estado. Entonces parto desde esa base y para mí el Estado siempre es oligárquico y por ende la única forma de contrarrestar este Estado que es controlado por los pocos elegidos, por la burocracia, por la tecnocracia, por los políticos, es tener un poder presencial territorial, que en el fondo es la única forma en que las personas pueden realmente participar desde sus propios territorios, de su propia experiencia. Entonces es algo que no necesita ninguna expertise, y podemos ir a la teoría democrática, la idea del demos no teniendo ningún grado de tecnicismo en el fondo, es lo que define a las personas comunes y corrientes que no tengan un conocimiento X tecnocrático. La idea es que el sentido común prime en el fondo. Y por eso creo que tiene que ser territorial y no puede ser representativo y el Estado tiene que permanecer oligárquico porque siempre lo va a ser. Entonces siempre tiene que haber una distancia entre el poder popular y el poder del Estado. Y eso es lo que hace que el poder del popular sea tan efectivo en poder contrarrestar el el poder oligárquico que se expande desde el Estado. Y el tema del Estado de Derecho, ese es claro, para mí, como lo que yo como defino mi trabajo, es de desnaturalizar el Estado de Derecho y entender el Estado de Derecho como un lugar de pelea ideológica, por así decirlo, y de conflicto, en que nosotros podamos entender de que todo el Estado de Derecho está establecido en fundaciones que no son realmente democráticas y que aunque fueran, uno tiene que tener siempre una suspicacia a lo que la ley determina y cómo la ley es usada, no solamente como la ley está escrita. Entonces, creo que yo no me gusta definirlo el poder popular como yo lo conceptualizo como negativo, ya que parte del problema de las élites es que no es que vayan a pasar leyes que son en su obviedad
opresiva, sino que en el fondo muchas veces es la falta de legislación, la falta de regulación, lo que hace que la estructura oprima a las masas. Entonces, por ende, el pueblo plebeyo no solamente tiene que censurar, vetar, sino que también tiene que poner y empujar debates que no se están teniendo, por ejemplo, y ese es el clásico más cultural, el tema del divorcio en Chile, que nosotros no tuvimos divorcio hasta, no sé, 2009 en el fondo, y no hubo divorcio porque la democracia cristiana y la UDI bloqueaban en Congreso. Entonces, uno podría, a través del poder popular, empujar y obligar al Congreso a aplicar, a pasar una ley que no quiere ni siquiera discutir. O, por ejemplo, los impuestos a los súper ricos, por ejemplo. Es algo que obviamente no va a venir de las élites, tiene que venir de un poder externo. Entonces tiene que haber este espacio entre el poder real que uno elige, que uno ejercita dentro del Estado, de la maquinaria estatal, y el poder popular que es de juicio. Porque la única forma de enjuiciar al otro es no siendo parte del otro. Entonces no es posible que yo como pueblo me autogobierno y también puedo juzgarme a mí mismo. La idea es que el pueblo se mantiene juzgando a los que tienen el poder real, en el fondo. Y por eso hay que mantener ese espacio y no caer en la idea de que el pueblo puede autogobernarse, porque eso no es una irrealidad, en el fondo, que por lo menos ahora no podemos hacerlo. Y también no es tan deseable. Y quiero también hacer un comentario, porque creo que la exposición de Cristóbal y Fortunato realmente me parece fascinante, ya que también se complementa con mi visión, porque yo, además de trazar este constitucionalismo plebeyo, yo trazo el constitucionalismo elitista, que se basa en la unidad y la estabilidad y la paz y esta idea de homogeneidad, de orden, y que en el fondo ve cualquier cosa de disenso, que ustedes, una de las referencias que ustedes pusieron del discurso Piñera, que el disenso era visto como algo que oscurecía el cielo. Realmente es una cosa como medieval, en el fondo, la idea de que la democracia es lo mejor que tenemos, y una democracia sin conflicto es una democracia sana. En cambio, al revés, el constitucionalismo popular ve el conflicto como la única forma de sanear la política, y que tiene que ser una cosa, un proceso, en el fondo, que tiene que ser siempre reactualizado, que en el fondo tener paz social significa la muerte social, que significa que un grupo oprime al otro y el otro está simplemente sobreviviendo. Pero cuando hay un empuje y una resistencia, eso quiere decir que la democracia está sana. Y nosotros podemos ver que la democracia chilena, de hecho, fue catalogada por el Economist, creo que fue, que subió en la categoría democrática Chile, luego del estallido social. Y mucha gente dice, no, pero debería haber caído porque en el fondo la democracia, o sea, el levantamiento en el fondo es una forma de conflicto y de disenso que desestabiliza el sistema. Pero es visto desde afuera como una forma de que realmente la población está actuando políticamente. Entonces creo que sería muy interesante, por un lado, vincular la idea de la unidad a este como discurso elitista. Y yo diría que no es solamente economicista y tecnocrático, sino que es elitista, es una forma muy oligárquica de ver el Estado de Derecho, y el Estado de Derecho se sacraliza y se saca, en el fondo. Y la idea creo que de esta oportunidad que tenemos es de traer este Estado de Derecho a las masas y realmente politizar la ley, porque la ley es el resultado de un conflicto político, no de una adjudicación legal y de unos principios racionales. Y el otro comentario que quería hacer es que ustedes tenían esta relación entre la pospolítica y la ultrapolítica, que es el tema disciplinario. Y yo creo que hay que un poco complejizar la matriz, porque en el fondo, obviamente, como decía Rodrigo, que estos discursos formales responden a una realidad, a un evento, el evento que ustedes tienen en el fondo, que es esta dislocación, pero que no es única, sino que es reiterada, en el fondo, que viene de a poco, y el discurso formal responde a ese evento y también responde y recoge y promueve distintas narrativas en las redes sociales, que nosotros hemos visto como el tema, por ejemplo, de los derechos humanos, del tema de la valoración del orden versus la valoración de la protesta social y de la democracia y la libertad. Todo eso tiene que ver cómo la matriz se complejiza desde lo formal al evento, y de nuevo a lo formal y a las redes sociales, y vuelta a lo formal, y cómo eso, como en el fondo, es mucho más complejo que simplemente dentro del espacio. Pero creo que este paper es muy interesante, y claro, quizás
solamente dirigirse al discurso de Piñera puede ser muy limitante, pero creo que igual hay que tener una matriz en el fondo de ver como, y verlo como el poder formal, la narrativa formal que tiene una interacción con la narrativa informal, que está completamente conectada, porque está conectada a través de organismos sociales en el fondo. Entonces eso sería quizás una segunda etapa o quizás una forma de complejizar el paper en sí mismo, pero creo que es fundamental. Gracias. Muchas gracias, Camila. Le vamos a dar ahora la palabra primero a Camilo, después a Nicolás, finalmente a Alonso, y después de eso, tanto Cristóbal como Fortunato van a tener la posibilidad de responder a los comentarios que se le han hecho. Muchas gracias, Sebastián. ¿Me escuchan bien? ¿O suficientemente bien al menos? Muchas gracias. Felicidades por las presentaciones, muchas gracias por la instancia. Mientras escuchaba la presentación de Cristóbal y Fortunato, tomé nota de 4 puntos que los voy a presentar brevemente. Me llamó la atención que al comienzo no consideraran también el diagnóstico que hace Hugo Herrera sobre la derecha en la actualidad, sino que se centraran en Alendá y en Rovira. Herrera diagnostica un problema como hermenéutico de la derecha y además tiene una innovación como conceptual porque reconoce 4 tipos de derecha, relevando la nacional popular o la telúrica, la república telúrica que le han dado ahora. Alendá reconoce 3 y Rovira en ese paper como que trabaja más en 2. Y todos en general no refieren tanto a Piñera y eso me parece como una dificultad para trabajar desde esa perspectiva. Lo otro es que unidad es un vocablo súper interesante, pero yo creo que si hay algo que marca como la línea de continuidad entre los gobiernos de la concertación y este de Piñera es la idea de consenso, ¿no? Eso es como que marca fuego. Y Piñera hace eco de ese vocablo cuando, tomando la idea de Elwin de la segunda transición, busca como finalmente encontrar su legado y decir, bueno, vamos a hacer el quinto, vamos a hacer ya a esta altura el sexto y se va a tomar de la mano de la idea del legado. Y ustedes mencionaron a Camargo y precisamente él cuando hace la caracterización de la matriz ideológica de esos años trabaja con el vocablo consenso, quizás podría beneficiarse un poco su investigación. Penúltimo, hay un trabajo de Navarro y de Tromben, de Federico Navarro y Carlos Tromben, en donde demuestran ellos que la lógica de la guerra en el discurso de Piñera antecede a la revuelta del 2019. ¿Sí? Y se refiere mucho a la idea del orden y el narcotráfico y la delincuencia, como que esa semántica no nace con la revuelta, sino que tiene una historia previa. Y en esa misma línea, coincidiendo con lo que les comentó el profesor Rodrigo Cordero, yo creo que la principal preocupación por la restauración no es necesariamente por el neoliberalismo en Piñera, sino que por el orden. En un principio esa fue su preocupación principal. ¿Sí? No sé si él nunca ha hablado de neoliberalismo, es algo característico de las personas que adhieren a esa ideología, no calificarse a sí mismo como neoliberales, pero sí la preocupación muy explícita por el orden. Eso sería, muchas gracias. Muchas gracias, Camilo. Le damos la palabra ahora a Nicolás. Hola, buenas tardes a todos. Quería verme porque me resulta a veces incómodo como hablar y no ver a las personas. Y te podemos habilitar la cámara, si no, o sea, da lo mismo, sí, no, tampoco es una cuestión como de deferencia, quizás, no sé. Tenía 2 preguntas, una para Camila. Bueno, felicitarla por su trabajo. Yo últimamente me compré el libro, el chiquitito, sí, lo leí y me gustó mucho, digamos, la interrelación entre autores, ya para poder solventar una cosa que creo que está bastante carente hoy en día en el proceso constituyente, que es darle cabida precisamente a la tendencia popular de darle otro enfoque no elitista, ¿cierto?, al proceso constituyente. Yo quería preguntar sobre, si bien es cierto que se puede descentralizar, ¿cierto?, la participación, etcétera, ¿cómo lo hacemos para sistematizar eso, esa participación plebeya en el proceso constituyente, particularmente considerando que es una temática o un asunto de envergadura, digamos, nacional o afecta a la sociedad toda? ¿Quién hace esa pega, por así decirlo? ¿El Ejecutivo? Digamos, la institucionalidad de los poderes constituidos. ¿Quién hace esa pega? ¿El Ejecutivo? ¿La misma convención? ¿Una entidad parainstitucional? ¿Los municipios? Es más o menos el enfoque que yo veo en tu propuesta, digamos, en el libro. Y ahí traigo a colación ciertas experiencias, digamos, recientes. El tema, por ejemplo, de Unidad Social. Unidad Social convocó a hacer cabildos y resulta que alcanzaron a hacer, creo que alrededor de 200 cabildos, no sé en qué quedó esa sistematización.
En el caso de Bachelet participaron 200.000 personas, se sistematizó todo, ¿cierto? Digamos, con un equipo técnico que ayudó ahí, pero después el proyecto de nueva constitución se hizo igual en la cocina de siempre. Y en el caso de Ecuador, que también se impulsó incluso la idea, esta idea, ¿cierto?, del quinto poder, con Correa, etcétera, después derivó en que la misma gente ya no le gustaba esa idea de quinto poder, y se hizo el referéndum, ¿cierto?, con Moreno, porque la participación ciudadana había derivado, por así decirlo, una cooptación digamos, del poder ejecutivo. Entonces ahí me falta como ese diálogo entre esta nueva institucionalidad plebeya con lo que ya es el Estado. Y por otra parte, la otra pregunta es, relacionando con la exposición de Cristóbal y Fortunato, es también relacionado con esta idea de sistematización y del lenguaje, ¿ya? ¿Cómo afectan los criterios que se utilizan para sistematizar esta voluntad popular o vox populi que puede emanar del día de mañana unos cabildos? Yo sé que esto a lo mejor se escapa un poco de la ponencia que acaban de realizar, pero tratando de traer a colación quizás los conocimientos que ustedes manejan al respecto, porque por ejemplo en el caso del proceso constituyente de Bachelet del 2016, está el concepto de convergencia deliberativa que hablaba la metodología, de ponderar o elevar la idea de los acuerdos, pero al final era una suerte de acuerdos que lo que hacían era medir frecuencias de agregación de preferencia en torno a conceptos constitucionales, pero dejaban muy fuera los temas los más candentes, por así decirlo, que venían ocurriendo, que eran normas de FP, el tema del aborto, el tema de los abusos de los servicios básicos, todos esos temas políticamente candentes que no podían traducirse en las categorías que han emanado, por ejemplo, ahora con mucha fuerza, que es la idea de dignidad, la idea de indignación ante el abuso. Entonces, ¿cómo ese lenguaje muta en un lenguaje institucional o en un nuevo lenguaje institucional, en unas nuevas instituciones? Esas son las dos cosas. Y gracias nuevamente. Muchas gracias, Nicolás, por tus comentarios y tus preguntas. Ahora le voy a dar la palabra a Alonso. Gracias. ¿Me escucha, cierto? ¿Sí? Sí. Ya. Bueno, muchas gracias por la instancia, por las presentaciones. Mi pregunta es para Cristóbal y Fortunato. Para ser muy breve, una descriptiva y otra más especulativa. En términos descriptivos, no sé si pudieron ver la articulación de ese significante de la unidad en referencia a otros significantes quizás más específicos. Estoy pensando, por ejemplo, en la unidad de condenar la violencia o en la unidad frente a algún tipo de cuestión más particular. Eso en términos más descriptivos, si pueden cómo contarnos. Y en términos más especulativos, no sé si pueden, o si tienen alguna idea de cómo esa cuestión, cómo el significante de la unidad puede ser usado en tanto significante vacío, también desde el otro lado. Estoy pensando en la unidad como un elemento politizador. Entonces estoy, por ejemplo, pensando en la unidad de los que no tienen parte, en tanto mecanismo para reestructurar el reparto de los sensibles, como pensando bien en Rancière, digamos. No sé si juegan ahí con, en el fondo, cómo la unidad es despolitizadora, pero como es un significante vacío puede también ser politizadora. Eso, gracias. Bueno, le damos nosotros a responder las preguntas y quizás después Camila puede cerrar. Bueno, respecto a lo primero, bueno, respecto, en verdad, las últimas tres preguntas, en el fondo me voy a enfocar más en eso quizás que con los comentarios, porque también hay algo que decir respecto a eso, pero se van a articular un poco, yo creo. Ya, respecto a lo de Hugo Herrera, bueno, la verdad, eso lo hemos conversado, pero de hecho tenemos una discusión en el paper como sobre como la historia, como desde Mulián, así como todo, Carlos Ruiz Schneider, Cristi, Allende, o sea, como que le damos una vuelta como qué se ha dicho sobre la derecha en Chile. Quizá Hugo Herrera no tiene un lugar muy privilegiado en esa discusión, pero efectivamente es como parte de lo que hemos hablado y como cuál es el lugar de Piñera, y un poco eso se engancha con lo que decía Rodrigo respecto a cómo justificar a Piñera, o sea, si Piñera realmente es como la encarnación del discurso de derecha en Chile. Probablemente no, de hecho hay harta gente de derecha que no le debe gustar mucho Piñera en este momento, pero lo que en el fondo creemos y que lo que nos parecía relevante del caso de Piñera es que en el fondo es el único presidente de derecha, del sector de derecha que ha existido desde el retorno a la democracia, en el fondo, y eso ya nos parece como, precisamente hacemos esa discusión sobre la derecha y enmarcamos a Piñera en esa tradición, como un lugar de convergencia, independiente de que él encarne, o sea, la encarnación viva del discurso de derecha, sino más bien es como quizás su encarnación más política propiamente tal, o sea, es la expresión política de lo que la derecha quizás tiene otros espacios también de disputa, que todos conocemos también. Entonces eso también es, yo creo que por ahí va la justificación, y el uso de otras voces lo hemos pensado, pero era como, bueno, pero el paper se nos va a escapar de las manos, o sea, ¿qué hacemos con eso? Y de hecho eso es la disputa un poco entre la escuela de Essex y la escuela francesa. O sea, la escuela de Essex es
como que ha sido criticada muchas veces por ser un poco descriptiva y enfocarse en un caso y darle vuelta a eso, versus como la escuela francesa que cree en esta idea de la polifonía, de que hay varias voces que están interactuando. Entonces hacer el diálogo, al final la tensión era eso, era como, somos más, el paper está más Essex o está más francés al final. Era como un poco lo que teníamos que resolver y tratamos de hacerlo de la mejor manera. Y igual se está abriendo la oportunidad, un poco lo que nos decían, medio decidimos que a partir de los discursos del COVID, hacer otro paper, ¿ya? Y cerrar este como en el estallido, y ahí complejizar más la matriz, quizá ahí podemos meter otros discursos. De hecho, ahí hay todo este rollo del discurso antipopulista de Piñera, algo que queremos darle vuelta, que tiene que ver con lo que dice Camila, de este discurso que es elitista, que es como un discurso bien desde la élite, como antipopulista al final. El antipopulismo tiene harto que ver con el elitismo. Entonces yo creo que eso es bien interesante. Y muchas gracias, la idea del consenso y la unidad. Yo creo de que precisamente reconocemos la idea del consenso, pero nos parece que la unidad es como el significante que ata a todos los demás, la idea del punto nodal. Como en el fondo todo se deriva, yo creo que la idea misma de lo de orden público o lo de consenso, se deriva, o sea, como que está enganchado a la idea de unidad, como que todo se engancha en torno a la unidad, y por eso le damos tanto énfasis, como idea, como un punto nodal, o sea, un significante vacío, como decía Alonso, pero un significante vacío que está fijado, adquiere un sentido, está llenado de determinada manera. Y eso es claro, como en el discurso de Piñera. La otra vez también nos decían qué pasa con los discursos nacionalistas. En el fondo, la unidad es un discurso que puede ser muy nacionalista. Pero precisamente Piñera sirve porque converge el neoliberalismo, el discurso más conservador, el discurso más nacionalista, como que están ahí todos los discursos de la derecha un poco hablando. Sí, dale, Fortunato, si quieres decir algo. Sí, no, sobre lo de Hugo Herrera, un poco profundizar eso. De esto, bueno, yo particularmente lo he trabajado Hugo Herrera, lo trabajé en un paper anterior, me parece que una buena caja de herramientas para poder como entender como las diferentes voces de la derecha, así lo clasificaba en ese minuto. Pero claro, estamos en esa discusión de también buscar el recorte, ya evidentemente Hugo Herrera ofrece alguna alternativa, pero estamos en esa discusión ya, directamente. Respecto también de cuando se utilizan o se activan ciertos significantes con ciertos sentidos también. Evidentemente, al activar Piñera la unidad como significante, lo pone en riesgo también. Y evidentemente hay una serie de combates de otros soportes discursivos que también van a tender o bien a combatirlo directamente o a resignificarlo, ¿ya? Esas operaciones, por ejemplo, de resignificación de la unidad, al menos desde una mirada muy general, no se ha visto tan fuertemente, y creo que la disputa directamente ese significante la ha ocupado directamente el significante dignidad. Ya creo que por ahí se articula como esa potencialidad de un poco lo que decía Alonso. ¿Ya? Creo que Alonso también fue, o quizás Nicolás planteó un tema como de cómo sistematizar también toda una experiencia de articulación asamblearia, bueno, yo creo que hay un montón de información ahí que obviamente va a ser muy estudiada pronto. Bueno, aun cuando no nos fijamos dentro de esos soportes discursivos, ¿ya? Y ahí también voy a un poco a incorporar un poco esta dimensión de por qué nos fijamos también en Piñera, también porque en el fondo, y lo respondió un poco también Cristóbal, el soporte discursivo de la presidencia de la República, más allá que queramos o no queramos, evidentemente tiene una potente caja de resonancia en el significado de un conflicto político. O sea, cuando Piñera declara la guerra, evidentemente hay un movimiento sísmico dentro del eje de significación que evidentemente modifica el sentido de ciertos conceptos, ¿ya? Pero respondiendo un poco a lo anterior, justamente creo que hay dentro de la línea un poco la línea como discursiva, se está trabajando mucho en poder no solamente articular metodológicamente la experiencia asamblearias, ¿ya? De hecho, una tesis muy reciente de Zoe Camus, que bueno, está en francés, pero aborda un poco la experiencia de todas las revueltas que han ocurrido en Francia, y está muy interesante desde el punto de vista porque justamente hace referencia no a aquellos espacios en los cuales performativamente se van como acumulando experiencias, sino también en estos espacios en los cuales existen disputas, y cómo las disputas son las potencialidades de nuevos discursos directamente, ¿ya? Y solamente la última cosa que quería decir es respecto de las unidades, que también lo dijo un poco Cristóbal. Y por ejemplo, en esta lógica de la unidad del olvido, ¿ya? Yo creo que ahí hay un excelente dispositivo de cómo se despliega una unidad que de alguna manera tiende a articularse, perdón,
con un componente mucho más estructural de la unidad, ¿ya? O sea, evidentemente hay mini unidades. De hecho, también lo conversamos con Cristóbal cuando hicimos este PowerPoint con estas dos caras de la unidad disciplinar y la unidad pues, política. En el fondo, o sea, nuestra fantasía de PowerPoint, evidentemente, es mostrar un poco eso, pero también cómo se van articulando, ya como rizomáticamente, las diferentes unidades dentro de este polo, dentro de estos polos, que evidentemente no son polos diferenciadores, también hay unas porosidades entre medio, que yo creo que el paper, parte de sus desafíos, debería de alguna manera como descubrir o comprender directamente. Eso. Ya, y yo sí quiero responder a Nicolás el tema de la sistematización, porque creo que hay que separar el tema de la discusión popular y de la sistema, o sea, a lo que voy, la sistematización tiene que ser interna. Uno no puede darle al Ejecutivo, a la tecnocracia, el poder de ser el ventrílocuo del pueblo, por así decirlo. Porque al final, cuando nosotros no sabemos, aunque no seamos grandes metodólogos, nosotros sabemos que siempre hay que elegir una base y un criterio de cómo sistematizar. Y por ejemplo, yo conversé con algunos de los sistematizadores del gobierno de Bachelet, y claro, hay problemas que no se pueden traducir. Lo que es en disputa no se puede traducir en la matriz que tienen. También hay un componente de clase, por ejemplo, de que todos los distintos cabildos que venían de sectores más populares no pudieron articular realmente lo que ellos querían de la manera en que fue a ser leída por la élite. Entonces, claro, tú no puedes, es lo mismo que cuando uno corrige una prueba de un alumno a mano y el alumno tiene una letra pésima y en el fondo no puede articular y quizás puede, o sea, lo que escribió está bien, pero uno no lo puede leer. Entonces hay un problema un espacio de dislocación semántica en el fondo desde la base desde arriba en el fondo. Entonces hay un problema de que no se puede hacer la traducción. Entonces, por ende, la sistematización tiene que ser interna. Entonces, como yo lo veo y lo veía con Condorcet de esta forma, es que cada cabildo de cada cabildo puede emanar una moción, que puede ser una proposición simple, que puede ser votada por otros cabildos en el fondo. Entonces es algo que los cabildos se van sumando. Entonces no hay necesidad de sistematizar en el fondo, no hay necesidad de traducir, ya que la idea es que si una moción es discutida en un cabildo, se discutan todos los cabildos. Entonces todos los cabildos puedan pronunciarse. Así se puede llevar a una mayor heterogeneidad de los temas, ya que, por ejemplo, si uno solamente se basa en lo que más se repite, ¿ya? Uno tiene lo mismo que la idea de los 2/3, tiene los mínimos en el fondo. Pero ¿qué pasa con las cosas que no son realmente tan importantes para la gente común y corriente, el promedio, que quizás pueden ser muy trascendentales y que la gente puede realmente estar de acuerdo? Por ejemplo, algo que puede emanar desde un cabildo de pueblos originarios, puede ser las personas pueden a lo largo de Chile estar de acuerdo con esa moción, pero no se les va a ocurrir esa moción, porque no les atañe a su vida en el fondo. Entonces, por ende, para poder lograr que haya diversidad real, tiene que haber una agregación de los juicios y no la sistematización de las opiniones, ¿ya? Porque eso se traduce en una traducción que es ilegítima en el fondo, que uno no puede conectar el proceso con el resultado, porque obviamente lo que pasó durante Bachelet es que hay toda una cantidad de información, se sistematiza y luego sale de la cocina en el fondo esta cosa que supuestamente era basada en las opiniones, pero nunca sabemos. Lo mismo pasó en Bolivia, que las miles de cartas escritas a mano en el fondo y una participación increíble, pero realmente la gente no puede ver cómo su opinión realmente fue ejemplificada y materializada en la Constitución. Entonces, por ende, tiene que haber un sistema interno. No tiene que haber ninguna forma, el Estado no puede tocar la institucionalidad popular. Tiene que ser, en ese sentido, autogobernada. La idea de que nosotros creamos nuestras propias mociones y las agregamos y vamos discutiéndolas de a poco y se van agregando y no se van sistematizando. Y eso también tiene que ver con el control de que Nicolás también dijo acerca de lo que pasó en Ecuador y en otros lugares también, los soviets en Rusia. La idea de que no porque tengamos una institucionalidad popular, plebeya, supuestamente autónoma, significa que realmente son autónomos del poder ejecutivo. Y, por ende, por lo que pasó, por ejemplo, en Venezuela, que el pueblo chavista
no tenía ningún sentido crítico frente al líder, porque no eran autónomos del líder, porque en el fondo al líder no le conviene que sean autónomos, entonces el dinero fluye a través del Ejecutivo y por ende se empieza una relación clientelista. La idea es que la infraestructura popular sea realmente independiente del Poder Ejecutivo y que no tenga que necesitarlo de ninguna forma y que pueda lograr esa independencia. Obviamente eso hay que lograrlo con un marco jurídico y con financiamiento del poder popular a través de impuestos directos, ¿ya? Y no como que sea parte del presupuesto y que el gobierno de turno adjudique dinero o no. Y quiero decir algo acerca de la unidad, porque creo que fue Alonso el que dijo que si la unidad no podría ser usada también por el pueblo en el fondo. Y creo que eso no es posible. Porque creo que con Rancière, yo creo que la unidad es siempre es una forma de imposición de una homogeneidad en la heterogeneidad. Porque la idea de la unidad es que, lo mismo de la unanimidad, que nadie puede estar en desacuerdo, y la persona que está en desacuerdo, el disidente, que es supuestamente el que tiene, la democracia se define por la libertad que tiene el disidente, no el que tiene la persona que piensa como el ejecutivo, es que tenemos que, siempre tiene que estar bienvenida la diversidad dentro de. Entonces cuando uno habla de la unidad, es que inmediatamente hay una clausura. Entonces no se puede mantener. Y claro, hemos visto que en los sectores populares hay frentes populares, frentes, donde hay distintas articulaciones, y no una fusión y una unidad homogénea, armónica, que es con lo que quiere el pensamiento más elitista de la Constitución, como todo orgánico, donde cada uno tiene su lugar propicio, como platónico en el fondo, ¿ya? Entonces creo que la unidad no puede ser un significante vacío para el pueblo, y por ende creo que hay que repensar un poco el discurso de Essex, en el fondo, y repensar la Clau, en el sentido de que no se puede, no todos los significantes vacíos pueden ser ocupados para crear una entidad popular, de que hay algunos que funcionan y otros que son, con Rancière, disciplinarios, y en el fondo pueden ser vendidos como una narrativa popular, pero realmente no lo son, porque al final, si uno tiene una unidad, uno tiene que hacer uno tiene que hacer un policing, en el fondo escrutinar las fronteras. Siempre uno tiene que estar viendo quién está de acuerdo y quién no, quiénes son los traidores y quiénes son los que realmente son de la unidad. Entonces ahí inmediatamente viene la idea de la policía en vez de la política. Entonces creo que en ese sentido es mejor pensarlo de esta forma. Gracias. Un último comentario chiquitito, que el tema de la unidad está interesante, o sea, como que se le está dando harta vuelta a eso, pero acá hay algunos ejemplos que están buenos. O sea, la misma idea de unidad social, a pesar, bueno, que igual generó tensión en la idea misma de unidad social, pero ahí hay una disputa del concepto. También toda esta discusión en la oposición de la unidad ha sido bien heavy, pues como, bueno, los que no se quieren unir son lo peor, y todo como una unidad sin condiciones, como que eso es un poco de cómo se ha estado estableciendo en la discusión de la oposición. Entonces, es interesante cómo el significante va adoptando otra forma, y acá Paul habla y dice, bueno, y el discurso, y el pueblo unido jamás será vencido, ahí igual hay una expresión popular igual de la idea de unidad. Entonces, está interesante igual eso. Bueno, ya son las 6 de la tarde. Podríamos seguir, nosotros habitualmente estamos 3 horas conversando, pero por respeto al tiempo de todos, para terminar, como núcleo de lenguaje y política queremos agradecer a cada uno y una de los presentes su participación en este coloquio, en el que hemos reflexionado, claro, acerca de nosotros mismos, de nuestro papel en la comunidad política de la que formamos parte y con la que nos comprometemos para brindar un futuro mejor a las generaciones presentes y a las que vendrán. Muchas gracias a los presentadores, muchas gracias a Camila, a Fortunato, a Cristóbal, a Rodrigo y a las personas que hicieron preguntas, ya sea oralmente o a través del chat o dieron sus opiniones. Espero que lo hayamos pasado bien y que hayamos logrado tener un espacio de reflexión. Muchas gracias a todas y todos. Chao, gracias. Muchas gracias a Chao, todos. gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Gracias. Voy a cerrarla, supongo que estaba grabando, espero. Sí, se está grabando. Sí, hemos De estado ahí- grabando. de ahí Me comentamos. van a mandar, me va a llegar a mí entonces, ¿no? No, Sí. no sabemos. Debería guardarse en la estructura de Canvas. En la nuestra, la mía. Mm. Ya. Sí. Ahí, Es- o si no me comunico con la Ida. Que
estén Sí, ahí lo súper estamos bien. conversando. Estén muy bien. Se Nos vemos. pasaron, yo Ya, quedé con gracias. preguntas y todo, pero Ahí está podemos bien. seguir no discutiéndolo importa. en el Sí, núcleo. exacto, ya, Chao, se chao. pasaron. Chao, 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 que estén bien. Gracias. chao.